Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic await Phantom link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 6. Desde lo alto del muro María, los soldados observaban la batalla en un silencio atónito. El capitán de la guarnición, que al principio desconfiaba de Obsidian, no pudo evitar la tenue esperanza que le bullía en las entrañas. Le dolió de verdad. Ese cristal le agrietó la armadura, exclamó el capitán, aferrándose a las murallas con los nudillos blancos. A su lado, un joven recluta vitoreaba, alzando su fusil. Claro que sí. Sigue así, Obsidian. A por todas. El titán de cristal realmente está de nuestro lado. Bien hecho, Obsidian. Se pusieron manos a la obra en cuanto Obsidian les ordenó disparar al titán acorazado. No sirvió de mucho, pero era una distracción segura, ya que Obsidian se acercaba a la nuca y saltaba por los aires. De hecho, iban a vencer al coloso. Entonces, como si el tiempo se hubiera ralentizado en la vida real, el brutal revés del titán acorazado impactó. La forma de Obsidiana se hizo añicos en el aire, pequeños fragmentos cristalinos se dispersaron como cristales rotos mientras su cuerpo se precipitaba a través de los edificios, desvaneciéndose en una nube de polvo y escombros. Los vítores cesaron al instante. Los ojos del comandante se abrieron de par en par, horrorizado por lo que aquello implicaba. No, susurró temblorosamente. Otro soldado soltó el cañón, con las manos temblorosas. Simplemente, lo lanzó lejos como si no fuera nada. Muchos pudieron oír el sonido de arcadas en la parte de atrás, cortesía de un compañero de guarnición que no podía procesar lo que estaba viendo. Estamos muertos. Todos estamos muertos. Cualquier esperanza que les quedara se había desvanecido, porque Obsidian no se levantaba. Hannes no había dicho ni una palabra desde entonces. Ni siquiera había respirado. Porque él lo sabía. No se trataba simplemente de un monstruo luchando contra el titán. Ese era Eren. Hannes apretó los dientes, moviendo ya las piernas hacia adelante. Maldito mocoso testarudo. Se impulsó contra la pared, su equipo de maniobras tridimensionales silbando mientras se lanzaba hacia los restos donde Obsidian, donde Eren, se había estrellado. Detrás de él, sus compañeros de guarnición gritaban. Hannes. ¿Qué demonios estás haciendo? Se acabó. Eso ya no existe. Hannes no se detuvo. Ni hablar. Gruñó mientras se abría paso hacia donde estaba Eren. El titán acorazado permanecía erguido entre las ruinas, con vapor saliendo de sus placas agrietadas. No rugió victorioso. Ni siquiera los miró, ni tampoco al soldado que había saltado desde lo alto del muro. Simplemente se giró, y se quedó mirando la puerta interior. El comandante de la guarnición, comprendiendo de repente lo que estaba a punto de suceder, gritó inmediatamente a los soldados que estaban de guardia alrededor de la puerta interior. Oh, Dios mío, cierren la puerta. Ahora. Todo el distrito de Shingansina quedó en llamas. El humo se elevaba en espiral desde los tejados destrozados, los gritos ahogaban el aire y el hedor a sangre y vapor impregnaba el campo de batalla. El titán acorazado permanecía en medio de los escombros, con su enorme pecho agitado, su único ojo intacto de oro fundido entrecerrándose mientras contemplaba la destrucción. Su mirada se clavó en las casas destrozadas por donde la criatura cristalina se había estrellado. El polvo aún no se había asentado. Ningún movimiento. Ningún resurgimiento. Bien. Un gruñido bajo y gutural retumbó en su garganta. Aquella cosa había sido peligrosa. Más que peligrosa. Había sido impredecible. El titán acorazado apretó el puño. Su armadura aún presentaba grietas donde el martillo de diamante de Obsidian lo había golpeado. Sentía un entumecimiento casi total en la rodilla. La articulación estaba hundida. Los ligamentos, dañados por los fragmentos de cristal que aún permanecían profundamente incrustados. Recordaba el momento en que la pelea había dado un giro. Saltando Obsidiana, hojas de cristal formándose en sus manos. Apuntando directamente a su nuca. Un ataque casi mortal. De no ser por aquel último y desesperado revés, de no ser por la forma en que Obsidian se estrelló contra la torre de vigilancia, las cosas podrían haber terminado de otra manera. El titán arrancó un cristal puntiagudo incrustado en su rostro y contempló el extraño pero peligroso material que sostenía en su mano. ¿Era ese otro tipo de titán? ¿Una variante diferente de los 9? El titán acorazado exhaló, el vapor silbando entre sus dientes. Ya no importa. No más distracciones. La puerta interior se alzaba imponente ante nosotros, sus enormes compuertas aún crujían bajo el peso de los soldados desesperados que intentaban sellarla. Inútil.
Dio un paso adelante, luego otro. La rodilla dañada protestó, pero el titán acorazado la ignoró. No podía detenerse ahora. El fracaso no era una opción. Tenía una misión. Con un rugido que hizo temblar la tierra, el titán acorazado cargó. Una carga final y atronadora. El suelo tembló cuando echó a correr, ignorando el crujido de su armadura, ignorando los gritos lejanos de los soldados en lo alto del muro. Fuego todo. Los cañones retumbaron. Los mosquetes estallaron. Los disparos rebotaban en su blindaje como la lluvia. El titán no disminuyó la velocidad, porque esta vez no había nada que lo detuviera. Déjenlos gritar. Que se desesperen. Se lo merecen, porque son demonios. El titán acorazado bajó el hombro, sus músculos se tensaron como resortes de acero, y griega. Impacto. Chocar. La piedra estalló. La puerta se abrió hacia adentro, y la metralla desgarró el aire mientras la fuerza del impacto enviaba ondas expansivas por todo el distrito. La última barrera entre la humanidad y la aniquilación había desaparecido. Misión cumplida. El titán acorazado irrumpió entre los escombros, con sus ojos dorados brillando. Al disiparse el polvo, el titán acorazado se yergue victorioso, con vapor elevándose de su maltrecha estructura. Se giró una última vez, escudriñando las ruinas en busca de cualquier rastro de obsidian. Nada. Bien. Pero en lo más profundo, en los recovecos de su conciencia, donde la mente humana residía bajo los instintos del titán, resonó un único pensamiento inquietante. ¿Y si regresa? El titán acorazado se dio la vuelta mientras dejaba escapar un gruñido de desdén. Aún quedaba trabajo por hacer. Todavía tenía que rescatar a sus compañeros. Hannes aterrizó sobre un techo derrumbado, escudriñando los escombros en busca de cualquier señal de Eren. Entonces, allí, en la azotea de un edificio cercano, Eren había recuperado su forma humana, pero estaba gravemente herido. Sin embargo, eso no era lo peor, pues un titán estaba a punto de atraparlo. El mismo titán sonriente de antes. Eren. Inmediatamente activó su equipo de maniobras tridimensionales, rezando para llegar allí antes de que fuera demasiado tarde. No vio al titán acorazado atravesar la puerta. Ni siquiera oyó el chirrido de las bisagras de la puerta mientras los soldados intentaban en vano sellarla. Lo único que vio fue al niño que acababa de salvarlos a todos, tendido destrozado entre las ruinas. Y a punto de ser devorado. El titán sonriente sujetó el cuerpo inerte de Eren, sus enormes dedos rodeando su torso como un niño que agarra un juguete. El agarre del titán aplastó el brazo fracturado de Eren. Un crujido húmedo llenó el aire crepitante. Un dolor abrasador estalló en su brazo derecho roto por el lanzamiento anterior. La sacudida brusca le nubló aún más la vista. Gritó, no solo de agonía, sino de rabia impotente. NGH. Suéltame. Gritó Eren mientras se ahogaba con su propia sangre. La grotesca sonrisa del titán se desfiguró al alzar a Eren hacia su boca abierta. Su aliento repugnante hizo que Eren arrugara la nariz con asco ante el horrible olor. El miedo y la rabia nublaron la visión de Eren, y su corazón latía desbocado bajo su caja torácica. ¡Qué patético! ¿Así es como iba a morir? ¿Con todo ese poder, iba a acabar muriendo dentro de la boca de un maldito titán? TCH. Al menos, pude hacer algo bueno, pensó Eren con tristeza, con su cuerpo a centímetros de la boca del titán sonriente. Perdóname, mamá, parece que no voy a salir vivo de esta. Entonces, sucedió algo extraño. El Omnitrix en su muñeca emitió un destello violento, una luz verde pulsante que bañó el rostro del titán. Un pulso de energía verde irradió a través del cuerpo de Eren, y por un instante, solo un instante, todo se detuvo. El mundo se desvaneció. El enorme rostro sonriente del titán pareció congelarse en el tiempo. Un zumbido bajo y distorsionado resonó en sus oídos. El dispositivo vibró violentamente, y los ojos de Eren se abrieron de par en par mientras una oleada de sensaciones desconocidas inundaba su mente. Y entonces lo oyó. Susurros, una cacofonía de voces resonaba en su conciencia, fragmentadas y distorsionadas. Retorcidas, antiguas, pero familiares. Las palabras no se formaban correctamente, pero los sentimientos sí. Dolor. Hambre. Soledad. Rabia. Reconocimiento. Entre ellas, una voz singular e inquietante destacaba. Un susurro escalofriante que parecía emanar directamente del titán mismo. Tanto dolor, tanta rabia, lo recuerdo, a Eren se le cortó la respiración. ¿Qué fue eso? ¿Estaba hablando el titán? Por una fracción de segundo, el rugido del titán se transforma en algo distinto. Una voz gutural, casi humana, resuena en su cráneo.
Gratis. Los ojos de Eren casi se salieron de sus órbitas. Tú. El Omnitrix volvió a brillar, casi como si estuviera en peligro. Su resplandor se intensificó, escaneando el rostro del titán. Anillos verdes giraban y parpadeaban erráticamente. En su interior, luchaba por comprender, por reparar algo roto. Símbolos destellaban rápidamente en su interfaz, como si intentara decodificar o reparar datos genéticos corruptos. El dispositivo emitía pitidos erráticos, atascado entre funciones. De repente, el Omnitrix habló con una voz extraña. Escaneando, forma de vida anómala, corrupción de ADN detectada. ¿Qué? Preguntó Eren confundido, mareado por la pérdida de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la realidad volvió a la normalidad. El titán apretó con más fuerza, las costillas crujieron, hasta que una hoja le cortó los dedos. Junto a ella, una voz familiar resonó en medio del caos. Eren. Anne se abalanzó, con el rostro contraído por la furia y el miedo, mientras los botes de gas silbaban al rodear al titán con una velocidad vertiginosa. Con la precisión que le daban los años de experiencia, cortó la mano del titán, obligándolo a soltarlo. Eren cayó al vacío, pero Ames lo atrapó en el aire, desviando su trayectoria hacia una azotea cercana. Aterrizaron con fuerza, Eren jadeaba, con la vista borrosa. La sangre brotaba de su herida facial y de su brazo, manchando la ropa de ambos. Eren. Aguanta, maldita sea. Instó Anes, revisando las heridas de Eren. Vas a estar bien. Anes no dudó. Salió corriendo, esquivando edificios en ruinas y escombros que se derrumbaban, desesperado por llevar a Eren a un lugar seguro. La cabeza de Eren se apoyó en su hombro, y su visión se nubló rápidamente. Anes, balbuceó Eren con gran esfuerzo mientras sentía que se desvanecía. El titán, habló. Eren, los titanes no hablan. Deberías estar descansando, insistió Anes mientras los alejaba del lugar. Su rostro reflejaba un profundo pesar. Está alucinando. El chico ha perdido demasiada sangre. Eren intentó responder, pero sus fuerzas flaquearon. Justo antes de perder el conocimiento, miró hacia atrás, solo por un segundo. Y vio una última y espantosa imagen. El titán sonriente los observaba huir. Su rostro, se había transformado en algo más grotesco que una sonrisa. La cabeza del titán se ladeó, sus ojos huecos los seguían. Se llevó la palma a la boca. Lentamente, su horrible lengua recorrió la palma, teñida de carmesí, lamiendo la sangre de Eren. Su lengua salió rápidamente para saborear el fluido carmesí, para saborear la sangre de Eren. Y entonces, sonrió aún más. La mueca grotesca se extendió por su rostro. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. El mundo de Eren se desvanecía lentamente, la imagen grabada a fuego en su mente. Y entonces, la oscuridad lo envolvió. Tanto dolor, tanta rabia, lo recuerdo. El titán sonriente se llevó la mano manchada de sangre a la boca, lamiéndose la sustancia carmesí que le cubría la palma. Una sonrisa grotesca le miraba fijamente al alma. Gratis. Eren despertó con un jadeo agudo, incorporándose bruscamente, solo para volver a caer sobre las sábanas por el dolor punzante que le recorría el brazo derecho. «Estás despierto», exclamó una voz familiar, suave pero tensa. Mikasa se acercó enseguida, con los ojos vidriosos por las lágrimas que se negaba a derramar. No era la única que estaba con él. Armin estaba cerca, con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Eren sentía la cabeza hecha un lío, un dolor punzante le recorría ambos lados de la cara. Se llevó la mano a la boca para sentir una tela colocada alrededor de ella. No podía recordar. Mikasa, Armin, ¿dónde? Te desmayaste después de que Anes te reanimara, explicó Armin. Tu brazo quedó destrozado. Lograron recolocártelo, pero, Eren, casi mueres. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Su lucha con el titán acorazado, su experiencia cercana a la muerte, el titán sonriente. Mamá, ¿dónde está mamá? Preguntó Eren con voz de pánico, sin prestar atención al movimiento de sus vendajes. Si no fuera por el esfuerzo conjunto de Mikasa y Armin, Eren se habría levantado sin duda en su lamentable estado. La tía Carla está bien. Está recibiendo atención médica cerca, respondió Mikasa, pero Eren no se tranquilizó. Pero yo vi. Eren. Cálmate un momento, estás a salvo. La insistencia de Armin finalmente logró que Eren dejara de forcejear y se desplomara sobre la cama. Hizo una mueca de dolor al sacudirse el brazo derecho fracturado. ¿Dónde estamos exactamente? Dijo Eren, con la voz apagada y ronca por el esfuerzo. En el muro Rose, en la enfermería de refugiados, exactamente, explicó Armin.
El trío se encontraba en una tienda de campaña improvisada, del tipo que se instala fuera del muro rose para los heridos. El murmullo sordo de las voces y el susurro de la lona llenaban el aire. Los ojos verdes de Eren se apagaron ligeramente al comprender lo que aquello significaba. Ya veo, eso fue todo lo que dijo Eren, lo que preocupó a sus dos amigos por su tono melancólico. Pero para Eren, todo esto significaba una sola cosa. No había logrado proteger su ciudad natal. Pudo salvar a su madre, pero no su casa. El puño de Eren se cerró con frustración y profunda impotencia. Apenas los oía. Le daba vueltas la cabeza, no por el dolor, sino por lo que había visto y oído. Ese titán. Esa sonrisa. El dispositivo en su muñeca. Lentamente, dirigió su mirada al dispositivo verde en su muñeca izquierda. Se veía diferente. Marcas de quemaduras rodeaban el núcleo. El centro parpadeaba con pulsos erráticos, como si intentara reiniciarse o estuviera atascado en un bucle. Presionó el núcleo, esperando una de sus transformaciones, inferno, puño de titán, cualquiera, pero en cambio, el dial permaneció estático. Entonces, apenas perceptible, un destello holográfico parpadeó ante sus ojos. Se detectó corrupción de ADN previamente. Se intentó reparar, se encontró una anomalía, origen. Sherksati. Se le cortó la respiración en la garganta. Eren. Mikasa se inclinó hacia él, notando su reacción. Yo lo oí, dijo en voz baja. El titán. Cuando me agarró, este aparato, reaccionó. Como si lo estuviera escaneando. ¿Cómo? Frunció el ceño. Como si recordara algo. Los ojos de Armin se abrieron de par en par. El señor Anes nos dijo que tuviste un encuentro cercano con un titán. ¿Es a eso a lo que te refieres? Un asentimiento de su amigo confirmó su suposición. Pero eso no tiene sentido. Los titanes no recuerdan las cosas, a menos que... son seres sintientes, terminó Eren. Los ojos de Mikasa y Armin se abrieron de par en par. Eren, ¿no querrás decir que, los titanes son criaturas sintientes? La mirada de Eren se posó en el pasado. No solo lo creo, lo sentí. Pero esto solo generaba más preguntas. La mirada del joven moreno se detuvo en el misterioso dispositivo sujeto a su muñeca desde hacía casi un año. ¿Quiénes somos, nosotros? Mientras tanto, lejos de las ruinas humeantes de Shiganshina, justo después de la capilla de la familia Reis en la muralla Shina, en medio de la densa niebla y los árboles de un bosque, dos figuras se detuvieron con dificultad. El aire estaba impregnado del aroma a pino y tierra húmeda. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, proyectando sombras irregulares sobre las dos figuras. Una arrodillada, exhausta. La otra, de pie, con una inquietante quietud. El corazón de Grisa Yeager latía con fuerza en sus oídos mientras se apoyaba pesadamente contra el tronco musgoso de un árbol, con la respiración entrecortada e irregular. El sudor y la sangre le pegaban el pelo a la frente, y sus gafas estaban rotas y torcidas sobre la nariz. Le temblaban las manos, no tanto por el esfuerzo, sino por el impacto de lo que acababa de ocurrir en la capilla Reis. El momento que casi lo había destrozado. Apretaba con fuerza la bolsa que contenía el suero, con los nudillos blancos mientras la destrucción de la capilla aún humeaba a lo lejos. Grisa miró de reojo. Junto a él se encontraba la figura que había aparecido de la nada, interceptándolo en la capilla Reis. ¿Quién lo había detenido? El hombre era alto, corpulento para su edad aparente, y su porte irradiaba una fuerza silenciosa y letal, impasible ante el frío de la noche. Su ropa era extranjera, práctica para la guerra pero extrañamente anacrónica. Además, llevaba una capa que le cubría gran parte del rostro. Aparte de eso, había permanecido en silencio desde que huyeron, limitándose a guiar a Grisa por senderos sombríos como un fantasma. Ahora, en el silencio paralizante del bosque, Grisa se secó el sudor de la frente, esforzándose por concentrarse a pesar del pánico. Tú, susurró con voz ronca. ¿Por qué me impediste llevarme al titán fundador? Luchó por enderezarse, la ira y la confusión burbujeando bajo su pecho. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué? La voz de Grisa vaciló ligeramente, la emoción aflorando. ¿Por qué me salvaste? Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La figura no respondió de inmediato. En cambio, finalmente se bajó la capucha. La luz de la luna atravesó la oscuridad, iluminándolo con claridad por primera vez. Grisa contuvo la respiración. El largo cabello del hombre no niño estaba húmedo por la bruma nocturna. Algunos mechones se le pegaban a las mejillas y la frente, mientras que el resto caía alrededor de sus rasgos afilados.
Su rostro se veía cansado, más viejo, más atormentado de lo que debería, marcado por el dolor y una férrea determinación que superaba con creces su edad. Su chaqueta estaba rasgada y manchada. El tenue símbolo de las alas de la libertad apenas era visible en la tela deshilachada. Pero fueron los ojos del muchacho los que hicieron que Grisa se congelara. Un tono turquesa penetrante e imposible, que brilla tenuemente en la oscuridad como dos faros gemelos. Ojos llenos de tristeza. Llenos de furia. Llenos de resignación. Unos ojos que reflejaban los de su propio hijo lo miraban fijamente, atravesándole el alma. El corazón de Grisa latió violentamente en su pecho. Se le secó la boca. No. No podía ser. Los ojos del chico, los de Eren, permanecieron fijos en los de su padre, sin pestañear. Ya lo sabes, dijo con calma. Eren, susurró Grisa, apenas en un susurro, con una mezcla de terror y asombro en la voz. La mirada resplandeciente de la figura permanecía fija en él, sin parpadear, implacable, como si lo desafiara a formular la verdadera pregunta que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. El viento del bosque aullaba entre ellos, llevándose consigo cualquier palabra que hubiera quedado sin decir dolor. Le palpitaba en el pecho, en la cabeza, en los recuerdos a medio formar que se agitaban como cristales rotos dentro de su cráneo. Eren parpadeó en la penumbra de la tienda de lona. Su cuerpo aún se sentía pesado, como si algo enorme lo oprimiera, inmovilizándolo contra la litera. Tenía la boca seca. Cada respiración le raspaba las costillas. Se llevó la mano a la cara, recorriendo con la mano la herida de piedra y techo que le atravesaba el rostro, con la sábana desinfectada bien ajustada sobre la mejilla derecha y la boca. La herida arde. Lo último que recuerda, ¿mi casa? ¿Armin? Preguntó Eren. Su voz era ronca y desorientada mientras llamaba a sus amigos. No hubo respuesta. La tienda estaba vacía, salvo por los gemidos de otros heridos. Observó el dispositivo en su muñeca. Estaba caliente. Demasiado caliente. Como si tuviera fiebre. Se encontraba en una estrecha tienda médica en el campo de refugiados del Muro Rosa. El aire apestaba a antiséptico y sangre. Eren yacía en una camilla, con el brazo derecho entablillado y la cara medio cubierta con vendas y sábanas desinfectadas. La solapa de la tienda se abrió. Hannes entró tambaleándose, apestando a cerveza y humo. Tenía los ojos inyectados en sangre y el uniforme desgarrado. Se quedó paralizado al ver a Eren despierto. ¿Estás despierto? La voz era cansada. Familiar. Eren giró la cabeza lentamente y vio a Hannes acercándose antes de sentarse al borde de su catre. Parecía mayor de lo que Eren recordaba, como si el peso de un mundo entero se hubiera posado sobre los anchos hombros del hombre en tan solo unos días. ¿Qué? Carraspeó Eren. Hannes se frotó la cara con mano temblorosa. Llevas casi 2 días inconsciente. Con fiebre. Tú, dudó un momento. Nos diste un buen susto, chico. Los dedos de Eren se crisparon débilmente. Intentó incorporarse, pero un agudo dolor le hizo jadear. Tranquilo, exclamó Hannes, acercándose de inmediato para sostenerlo. No te esfuerces. Todavía te estás recuperando. Cicatrización. La palabra sonaba extraña en la boca de Eren, en su piel. Shigansina, susurró. La boca de Hannes se tensó hasta convertirse en una fina línea. No respondió de inmediato. El corazón de Eren comenzó a latir con fuerza, el pánico se apoderó de él, debilitado por la situación. Hannes, ¿qué pasó? Su voz se quebró. Cuéntame. Niño. Se supone que deberías estar dormido. Su voz salió en un tono bajo y tenso. Solo dime la verdad, Hannes. ¿Es cierto? Shigansina, mi hogar. Es. Eren no pudo terminar la frase. Hubo un instante de silencio, una pausa profunda y asfixiante, antes de que Hannes finalmente hablara. El muro María ha caído. Las palabras golpearon a Eren como un puñetazo en el estómago. Se quedó mirando a Hannes, completamente aturdido. Se ha ido, Eren, la voz de Hannes se quebró ligeramente. Los titanes atravesaron ambas puertas. Evacuamos a quienes pudimos, pero, Shigansina está perdida. Eren sintió que el mundo se le venía encima. Se le revolvió el estómago. Apretó los puños contra la delgada manta que lo cubría. ¿Y mi mamá? Preguntó con voz ronca. ¿Dónde está mi mamá? El rostro de Hannes se contrajo. Culpa, tristeza, impotencia, todo se reflejaba en él. Eren miró fijamente al hombre mayor. ¿Dónde está mi madre? Hannes suspiró mientras arrastraba un taburete junto a la cama de Eren, dejándose caer sobre él como una marioneta con los hilos cortados. No mirará a Eren a los ojos.
Está viva, dijo Anes, pero sus piernas, señaló vagamente las suyas. Los médicos dicen que no volverá a caminar bien. Quedó aplastada bajo la casa. Eren, murmuró, alzando la vista al ver el terror en los ojos de Eren. Sintió un nudo en la garganta al ver la expresión de angustia en el rostro del chico. Ella está en otra tienda. Los médicos están haciendo lo que pueden. Los suministros escasean. Están haciendo todo lo posible. A Eren se le revolvió el estómago. Era culpa suya. La había dejado salir furiosa de la casa porque estaba enfadado. Si tan solo, llévame con ella, exigió Eren. Anes resopló secamente ante la petición. Su falta de humor era evidente. Apenas puedes sentarte, mocoso. Pero Eren lo intentó de todos modos, forcejeando para quitarse la manta, ignorando el ardor en sus músculos. Se incorporó apoyándose en los codos y luego siseó cuando un dolor agudo le atravesó las costillas. Anes lo sujetó antes de que cayera de bruces. Eren. Anes lo agarró por los hombros, suave pero firmemente. ¿Apenas puedes mantenerte en pie? Necesitas descansar. Eren no lo aceptó, mientras luchaba por incorporarse de nuevo. No me importa. El grito ronco brotó de la garganta de Eren. Necesito verla. Las lágrimas le escocían los ojos, calientes y furiosas. Su pecho se agitaba. Se lo prometí. Se lo prometí, maldita sea, Eren. Te lanzaron a través de edificios. Tienes el brazo destrozado. Solo, la voz de Anes se quebró a mitad de la frase. Solo para. Tras esto, reinó el silencio. La respiración de Eren era entrecortada mientras el agarre de Anes en su hombro temblaba hasta que lo soltó, seguro de que Eren no haría ninguna locura. Fue entonces cuando Eren rompió el silencio. ¿Cuántos lograron salir? Anes exhaló por la boca, pasándose la mano por el pelo grasiento. No es suficiente. El titán acorazado. ¿Alguien lo consiguió? Preguntó Eren con voz baja y venenosa. El rostro de Anes se contrajo. No respondió. No hacía falta. El puño izquierdo de Eren golpeó su catre, la frustración y la ira impotente grabadas en su interior. Maldita sea. Yo casi lo tengo. Si esa estúpida cosa no. Anes, de forma inusual, estalló de ira. Casi mueres. Sí que moriste por un minuto cuando te saqué a rastras. Tu corazón se paró, Eren. Agarró la muñeca izquierda de Eren, agitando el Omnitrix frente a su cara. Esta cosa, se iluminó como una maldita estrella, y esa es la única razón por la que sigues respirando. Eren se zafó del agarre de Anes con furia. El movimiento le sacudió las costillas y tosió. La sangre salpicó su labio vendado cuando la sutura de su herida facial se abrió ligeramente. Anes palideció al verlo. La guarnición bajó la mirada avergonzada, su voz sonaba como un susurro. No pude salvar a Shigansina. Pero me niego a verte suicidarte también. Aquello hizo que la furia de Eren flaqueara. Anes se veía, destrozado. Viejo. Nada que ver con el borracho que se burlaba de los titanes, como siempre había sabido. Afuera había un alboroto. Voces alzadas. Entonces se oyó una voz aguda y desesperada, pero fácilmente reconocible a kilómetros de distancia. Déjenme pasar. Ahí dentro está mi hijo. Eren levantó la cabeza de golpe mientras Anes apenas tuvo tiempo de ponerse de pie antes de que la solapa de la tienda se abriera de un tirón y una figura frágil y maltrecha entrara tambaleándose. Carla Yeager estaba allí, apoyada torpemente en muletas improvisadas, con las piernas envueltas en gruesas vendas empapadas de sangre. Su rostro estaba demacrado y contraído por el dolor, pero sus ojos, sus hermosos ojos brillantes por las lágrimas, estaban fijos en los de Eren con un amor feroz y desesperado. Eren se quedó paralizado. Mamá. Carla jadeó mientras se acercaba a su hijo. Eren. Cada paso era una lucha. Se tambaleó hacia adelante, medio saltando, medio arrastrándose, ignorando las protestas sorprendidas de Anes. Casi tropezó si Anes no la hubiera sujetado antes de que tocara el suelo. Eren ya intentaba levantarse, ignorando el dolor. Mamá. No te muevas así. Ni se te ocurra. Gritó mientras apartaba a Anes de un empujón y se desplomaba junto a la cama de Eren. Las muletas cayeron al suelo con un estrépito, y sus manos revolotearon temblorosas sobre sus vendajes. Mírate, mira lo que te hicieron. Eren se estremeció ante el tierno contacto de su madre. Estoy bien. Mentiroso. La voz de Carla se tornó cortante, haciendo que Eren se estremeciera aún más. Su madre rara vez usaba ese tono. Su voz bajaba a un susurro. Te vi. Esa cosa en la que te convertiste. La forma en que luchaste. Eren se puso rígido.
Hannes desvió la mirada, con aire de culpabilidad. Los dedos de Carla se clavaron en las sábanas de Eren. Carla comenzó a llorar al ver el estado herido de su hijo, ignorando por completo sus propios sentimientos. Me prometiste que no usarías ese aparato de forma imprudente. Pero mamá, no fui imprudente. Salvé, casi te devoraron, Eren. Podrías haber muerto. ¿Cómo es eso no ser temerario? Eren contuvo la respiración. El silencio volvió a reinar. La compostura de Carla se quebró. Sollozó, atrayendo a Eren hacia un abrazo tembloroso y desesperado mientras apoyaba su frente en el hombro ileso de Eren. Creí que te había perdido, dijo Carla con voz quebrada. Hace 2 días. Caída del muro María, la barca se balancea mientras los últimos refugiados huyen a través del agua. Detrás de ellos arden las llamas, y las ruinas del muro María se recortan contra el cielo rojo sangre. Mikasa se aferró a la mano de Carla en la cubierta abarrotada. Contuvo la respiración cuando Hannes aterrizó en el barco, sacudiéndolo aún más, con Eren inconsciente en sus brazos. Tenía el rostro ensangrentado y estaba gravemente herido. Las 2 mujeres quedaron atónitas ante la escena. Eren. Mikasa no perdió el tiempo y se abrió paso entre la multitud. Carla intentó ponerse de pie, pero sus piernas heridas cedieron. Solo pudo observar con desesperación, esperando que no fuera lo que imaginaba. ¿Está respirando?, preguntó Carla mientras Hannes recostaba a Eren. La luz del Omnitrix era tenue, pero la pequeña grieta en su carcasa brillaba con un tenue resplandor rojo. Está vivo, respondió Hannes, limpiándose el sudor y la sangre de la cara mientras se arrodillaba junto a Eren. Pero, por desgracia, no está en las mejores condiciones. A Carla se le encogió el corazón al ver la gravedad de sus heridas. Eren, Dios mío, ¡no! ¡No! Sus manos temblorosas se cernieron sobre su rostro, sin saber si tocar la herida abierta. La sangre goteaba de su barbilla sobre su camisa desgarrada. Apenas tenía los ojos abiertos, pero seguía vivo. La compostura habitual de Mikasa se desmoronó. Eren. Despierta. Por favor, mírame. Su voz era frenética, aguda por el miedo. Se aferró con fuerza a su hombro sano, como intentando anclarse a la realidad. Su respiración era superficial, y por un instante terrible, pensó que no respondería. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se va solo? Fue hasta que el cuerpo maltrecho de Eren se movió ligeramente. Yo, casi lo tengo, su voz era completamente ronca y adormilada. A Mikasa se le revolvió el estómago. Incluso en este estado, todavía está pensando en pelear. Carla acarició suavemente el rostro de su hijo con las manos. Una mezcla de emociones revoloteaba en su interior. «Qué testarudo e insensato eres. ¿Por qué no me hiciste caso?», dijo con voz quebrada, apoyando su frente contra la de él y sollozando en silencio. Esto era precisamente lo que temía que sucediera si alguna vez intentaba luchar contra los titanes. Los dedos de Mikasa rozaron el brazo roto de Eren, una imagen inquietante al ver un hueso abierto. Luego, el dispositivo en su muñeca izquierda. Estaba ardiendo. «Esto no está bien», dijo Mikasa alarmada, en voz baja para no llamar la atención. De repente, la multitud miró al frente, con los rostros pálidos. Hannes, al notarlo, se giró hacia el origen del alboroto, y su rostro palideció igualmente. Oh, Dios mío, al otro lado de los escombros, más allá del titán acorazado que había irrumpido por las puertas interiores. Allí, permanecía el titán sonriente, inmóvil, con una sonrisa inquebrantable. Un gemido bajo y tembloroso brotó de su garganta, casi como una palabra. La mirada del titán se clavó en los botes de evacuación que se alejaban. Ni siquiera prestaba atención a los civiles allí arrojados. En cambio, estaba fija en el cuerpo inconsciente de Eren. Incluso mientras los botes seguían retrocediendo hacia el muro Rose, sus ojos nunca se apartaron de Eren. Muchos lo ignoran. Piensan que los está mirando a ellos. Pero Hannes sabía que la atención del titán estaba en Eren. «Sigue mirándolo fijamente», susurró Hannes horrorizado. Carla instintivamente estrechó a Eren contra sí, con la esperanza de proteger a su hijo de la mirada indiscreta del titán sonriente. «Tenemos que alejarnos de él». Las lanchas de evacuación seguían avanzando a trompicones. Los párpados de Eren parpadearon brevemente, murmurando algo inaudible antes de volver a perder el conocimiento. Presente Eren se aferró lentamente a su abrazo, escondiendo el rostro en su cabello. Mamá, antes de darse cuenta, los sollozos lo desgarraron incontrolablemente. Había estado preocupado por salvar a su madre y a la gente en ese momento, sin darse cuenta de lo preocupada que debía estar su madre por su seguridad cuando la dejó en el barco de evacuación. «Lo siento», balbuceó. «Lo siento mucho, mamá».
Debería haber estado allí. Yo. SHHH, SHHH, susurró Carla, meciéndolo como si fuera un niño otra vez. Estás vivo. Eso es lo único que importa. Estás vivo, Eren. Pero el muro María, Shigansina, todo, no me importa, dijo con vehemencia, apretándolo entre sus brazos a pesar del dolor que seguramente le causaba. No me importa la casa, el pueblo, solo me importas tú. Eren se derrumbó por completo. Sollozando, temblando, la culpa lo carcomía por dentro. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido más rápido, si hubiera elegido otra criatura en el dispositivo, ¿se habría derrumbado igualmente el muro María? ¿Habría salvado a todos? Hannes, sin querer interrumpir el momento ni ser un estorbo, se aclaró la garganta con incomodidad. Les doy un minuto. Luego se escabulló. Carla no se movió de su sitio. Acarició el cabello de Eren, tarareando una vieja nana entre lágrimas. La canción que solía cantarle cuando tenía pesadillas. El dispositivo en la muñeca izquierda de Eren palpitaba débilmente, casi imperceptible. La tienda, el campamento, el mundo en ruinas del exterior. Todo se desvaneció. Solo existían madre e hijo, aferrados el uno al otro entre los escombros de todo lo que habían conocido. Tenía que intentarlo, mamá, dijo Eren en voz baja. Carla se separó del abrazo y acarició el rostro de su hijo. Lo sé, dijo con una sonrisa amarga. Siempre has sido, muy parecido a tu padre. A Eren se le revuelve el estómago. Padre. Su padre, Grisa Yeager. Que sigue desaparecido. Una pequeña parte de él no puede evitar preguntarse dónde estará ahora mismo. Muro de Sinamitras. Interior del salón del gobierno interior, una gran sala con vidrieras y mármol pulido. Allí se habían reunido nobles, ministros, mercaderes influyentes y comandantes militares. El rey Frisch permanecía desplomado en su trono, indiferente. Un profundo silencio reinaba en la sala, roto solo por el susurro de telas costosas y el crepitar de las antorchas. Las puertas se abren de golpe cuando entra un soldado de la guarnición, sin aliento. Altezas. Señorías. El muro María, ha caído por completo. La sala se llenó de murmullos y exclamaciones de asombro. Dieter Ness, un hombre calvo y gordo vestido de traje, se levantó ligeramente de su silla, conmocionado. ¿Cómo pudo caer tan rápido? ¿Qué pasó con nuestras fuerzas estacionadas? Otra oficial, Lady Maillard, se dirigió al soldado. ¿Quiere decirnos que la muralla exterior ha sido completamente derribada? ¿Y los ciudadanos? ¿Los recursos? ¿Las cosechas? Muchos más alborotos y discusiones llenaron toda la zona hasta que el primer ministro Dajistakli, jefe de todas las unidades militares, alzó la voz. Silencio. Continúe, soldado. El soldado de la guarnición tembló ligeramente antes de continuar. 2 titanes, como ningún otro jamás documentado, atacaron el distrito sur. Uno, un coloso de más de 60 metros de altura, apareció y desapareció sin previo aviso. El segundo, fuertemente blindado, atacó directamente, derribando la puerta. La sala volvió a sumirse en el caos. Esta vez fue otro funcionario quien intentó contenerlo. Basta. Los detalles. Quiero los detalles. Hubo otro avistamiento. Una tercera entidad. Los testigos describieron una criatura hecha de cristal, luchando directamente contra el titán acorazado. Los funcionarios y los nobles se miran unos a otros, con confusión y miedo reflejados en sus rostros. ¿Un salvador? Preguntó Lady Maillard. ¿O un nuevo enemigo? Preguntó otro. La guarnición prosiguió con su mensaje de todos modos. Algunos lo llamaban demonio de cristal, pero algunos soldados decían que se hacía llamar obsidiana. Muchos quedaron horrorizados. Un titán que podía hablar. Sanes, otro noble, contempla con gesto sombrío esta revelación. Los titanes no luchan entre sí sin motivo. Si este titán de obsidiana luchó contra el titán acorazado, tal vez favorezca a la humanidad. Mientras algunos asentían con la cabeza, otros no estaban de acuerdo. Un noble alzó su voz en protesta. Los titanes no son salvadores. Como algunos decían, parecía un demonio. Claramente es una amenaza para la humanidad, más vale prevenir que lamentar. ¿Y perder un armamento vital contra los titanes? Se supone que debemos averiguar cómo capturar a este titán y usarlo a nuestro favor. No acabar con él, imbécil. Dijo un oficial de la policía militar. ¿Qué pensarían quienes vieron al titán de cristal en acción? Lo ven como un guardián, no como una amenaza. Y así, se desata el debate. Sin importarle el rey Fritz, que no ha dicho nada durante todo el asunto.
La mitad de los presentes cree que debería ser eliminado si vuelve a tener contacto con él. Otros sugieren considerarlo un protector para evitar que la moral se desmorone. Las facciones se dividen rápidamente, como suele ocurrir con la nobleza corrupta. El primer ministro Zakli se recostó en su silla, cansado pero atento a las diatribas de los nobles. Hasta que se sepa más, el titán de obsidiana será clasificado como una variable desconocida. Si es un aliado, debemos encontrarlo. Si es una amenaza, debemos destruirlo. Los nobles parecían estar de acuerdo, asintiendo con la cabeza. En cualquier caso, el público no debe saberlo. Las órdenes de censura entran en vigor de inmediato, dijo un noble de estatura baja y sobrepeso, de rostro redondo, cabello negro corto y desaliñado y un fino bigote negro. Vestía habitualmente ropas propias de un hombre adinerado. Camisa blanca abotonada, chaleco negro, pantalones negros holgados y traje negro. Su semblante tranquilo era distinto al de la mayoría de los nobles y funcionarios, y parecía tener un aura de autoridad, ya que nadie protestó por su opinión. El hombre, Rod Reis, dirigió su atención a la guarnición. Control en la narrativa. La brecha se debió a la aparición inesperada de un titán colosal y acorazado. No se encontró ni estuvo presente ningún otro titán variante. ¿Y el pueblo?, susurró un noble. Rod Reis juntó las manos, apoyándolas completamente sobre la mesa. El pueblo hará lo que siempre hace. Entrará en pánico, y luego obedecerá. Cuartel General Provisional del Cuerpo de Exploración, Wall Rose. Los exploradores se han reunido en un campo fuera del edificio, iluminado por pequeñas hogueras y faroles. El comandante Erwin Smith, recién nombrado 13º comandante del Cuerpo de Exploración, se encuentra al frente de la reunión, con semblante serio pero sereno. Junto a él está la comandante de sección y científica principal, Ange Zoe, visiblemente inquieta y rebosante de energía contenida, y ligeramente detrás de Erwin, con los brazos cruzados, la mirada perdida y tensa, se encuentra el capitán Levy, el soldado más fuerte de la humanidad. Al otro lado del campo, el jefe de escuadrón Mike Zacharias patrullaba el perímetro, en estado de alerta. Erwin se dirigió a los soldados presentes. El muro María ha caído. Más de 3/4 partes del territorio de la humanidad se han perdido en tan solo 2 días. Miles de personas han muerto. Decenas de miles más buscarán refugio. Nuestras bajas superan cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado jamás. Erwin percibió la incomodidad y el semblante sombrío de la multitud, pero continuó hablando. Y por primera vez, han aparecido titanes que superan todo lo que hemos conocido. Un silencio frío y terrible. Han aparecido nuevos titanes sin precedentes. Uno acorazado como una fortaleza, otro más alto que cualquier muro que hayamos construido, y una entidad desconocida descrita como un titán de piedra verde. Los murmullos que recorren las filas tras el discurso de su comandante. Entonces Ange habló, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Pero hay más. Los testigos informaron que la nueva entidad era un titán de cristal. Algunos incluso lo llamaban el guardián del muro. Luchó contra el titán acorazado. Un titán que se enfrentó al acorazado cara a cara. Esto podría cambiarlo todo. Algunos soldados comenzaron a murmurar. La esperanza se mezclaba con el terror. ¿Es un aliado?, preguntó nervioso un soldado recién reclutado. Erwin dudó un instante antes de responder, consciente de que la moral estaba por los suelos. No sabemos si este titán de cristal es nuestro amigo, respondió Erwin con cautela pero con serenidad. Pero recuerden mis palabras. Sea titán, hombre o monstruo, si se opone a nuestro verdadero enemigo, aprovecharemos cualquier ventaja. Hasta que no veamos si comparte nuestros mismos objetivos, considérenlo un factor, no un amigo. Todos se giran cuando Levy habla por primera vez desde que comenzó la reunión, disipando cualquier murmullo con su característica franqueza. TCH. Genial. Otro fastidio con el que lidiar, dijo el capitán veterano de baja estatura con voz inexpresiva. Si es hostil, lo eliminaremos. Si es amistoso, mantendremos nuestras espadas listas. Luego, su mirada se tornó fría mientras recorría el lugar con la vista. La esperanza no cambia la fragilidad de tu cuello. Algunos de los soldados más jóvenes se estremecieron ante su brutal honestidad, pero otros enderezaron la espalda. Así es Levy. Ange, intentando aligerar un poco el ambiente, ofreció una sugerencia con una sonrisa de oreja a oreja. Pero imagínatelo, Levy. Imagínate si pudiéramos estudiarlo. Capturarlo. Quizás incluso encontrar una debilidad en los otros titanes basándonos en su biología. Espera, quizás cabalguemos al titán de cristal en la batalla. Levy parpadeó con expresión impasible. Paso.
No confío en nada más grande que un caballo. Unas risitas cansadas resonaron entre los soldados, sobre todo los veteranos, mientras que algunos reclutas más jóvenes parecían mareados. El primer atisbo de vida tras la desesperación. Erwin interrumpió el momento con renovada seriedad. Por ahora, nuestras órdenes son claras. Ayudaremos a escoltar a los refugiados hasta el muro Rose. La voluntad de la humanidad no se doblega tan fácilmente. El enemigo cree que somos débiles, pero aún no han visto nuestra determinación. Repondremos nuestras filas. Y cuando llegue el momento, sus ojos azules se endurecieron con determinación, reclamaremos el muro María. Los soldados, exhaustos pero aún con la llama de la esperanza, se enderezaron un poco. Más tarde esa misma noche, mientras los soldados se dispersaban, solo unos pocos miembros del cuerpo de reconocimiento se quedaron para un breve informe. Todos estaban reunidos alrededor de una mesa, con expresiones vagas al observar el objeto que había sobre ella. Sobre la mesa de madera, había un material cristalino bastante grande, mucho más duro que una roca. Su color verde brillaba bajo las antorchas que iluminaban el campo. Era irregular. Frío, pero aún cálido. Pulsaba débilmente, como una brasa moribunda que se resistía a apagarse. Levi observa el fragmento en silencio, el brillo de su borde dentado reflejado en sus ojos fríos y calculadores. Permanece en silencio un rato. Luego cruza los brazos, entrecerrando los ojos ante la anomalía. ¿Esto es lo que le arrancaron al monstruo? Ángel se inclinó hacia adelante, sus gafas brillaban a la luz, sus manos temblaban por el impulso de tocarlo. No es solo un monstruo, Levi. Según los miembros de la guarnición presentes ese día, Obsidiana, como se hacía llamar, luchó contra el titán acorazado. Luchó con humanidad. Eso es lo que no logro comprender. Erwin entrecerró los ojos mientras estudiaba el fragmento sin tocarlo. ¿Y de qué está hecho exactamente? Mike se acercó, arrugando la nariz. Inhaló profundamente y retrocedió. El olor era extraño. Antinatural. Huele, mal. Como a carbón y sangre. Pero no a humano. Tampoco a titán, dijo con inquietud. Sin embargo, la expresión de Levi no cambió. No me importa a qué huela. Lo que me importa es si este titán obsidiana o titán cristal, o como sea que lo llamen, está de nuestro lado. El soldado dijo que se agrietó e incluso perforó parte de la armadura del titán acorazado, añadió Ángel con voz teñida de asombro. Y no mató a ningún humano. Al menos que sepamos. Incluso protegió a algunos civiles durante la evacuación. Erwin finalmente extendió la mano y tocó el fragmento con un dedo enguantado. Un suave zumbido y una luz tenue resonaron bajo la superficie. ¿Es orgánico?, preguntó Erwin. Ángel negó con la cabeza. No. O al menos no del todo. No se comporta como ningún material duro que haya visto. Ni siquiera podemos romperlo con nuestras espadas. Mike se giró ligeramente, inquieto. Definitivamente no parece pertenecer aquí. Eso está claro. Levi no apartó la vista del fragmento. ¿Qué probabilidades hay de que esto esté relacionado con el titán acorazado, o con cualquier otro titán? Erwin parecía pensativo. Siempre estratega, la mente de Erwin ya estaba jugando al ajedrez 3 movimientos por delante. Ya no nos enfrentamos solo a titanes. Si Obsidian es el resultado de alguna nueva arma, o peor aún, de una nueva especie, entonces nuestro enemigo está evolucionando más rápido de lo que podemos contrarrestarlo. Este fragmento, es una declaración. Alguien quiere que sepamos que ahora están jugando un juego diferente. La coincidencia es demasiado grande. Cae el muro María. Aparece el titán acorazado. Una tercera entidad, Obsidian, llega y se le opone. Levi murmuró. Demasiadas tonterías a la vez. Ángel se frotó la nuca. Necesito tiempo para hacer pruebas. Quizás esté relacionado con titán. Quizás no. Erwin miró hacia el cielo, donde rugía la tormenta que se avecinaba. Necesitamos respuestas. Rápido. Si Obsidian es un enemigo, no podemos bajar la guardia. Si es un aliado, entonces podríamos haber presenciado la primera batalla real contra los titanes que no fue liderada por la humanidad. Levi chasqueó la lengua. ¿Y si no es ninguna de las dos? ¿Y si es algo peor que ambas? El silencio que siguió fue denso. Incluso el viento pareció aquietarse. Finalmente, Ángel murmuró. Entonces más nos vale esperar que nunca se vuelva contra nosotros. Mike volvió a mirar el fragmento. Ya tiene nombre, dijo en voz baja. Eso significa que obviamente es sensible. Nanaba mantuvo la compostura todo el tiempo, pero su mirada se detuvo en el fragmento un instante de más. Así que las historias son ciertas.
Había algo ahí fuera que luchó contra el titán acorazado, y casi lo vence. No sé si eso me reconforta o me aterra. Un leve temblor se percibe en su voz. ¿Ha visto lo que hacen los titanes? Pero esto podría ser peor. Pasamos años luchando contra monstruos que apenas comprendíamos, y ahora aparecen otros nuevos con armaduras de piedra verde que dejan cráteres en el suelo y fragmentos a su paso. ¿Qué será lo siguiente? ¿Titanes voladores con cañones en lugar de brazos? Nadie se ríe. Erwin se giró lentamente hacia el pequeño grupo presente, con la mirada endurecida. Si este obsidiana vuelve a aparecer, observen, pero no ataquen sin órdenes. Aprenderemos. Nos adaptaremos. Recuperaremos el muro María. Levi murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Y haremos que se arrepientan de haber pensado que la humanidad moriría tan fácilmente. El fuego crepita cada vez más alto. Arriba, el cielo oscuro se agita con la llegada de tormentas. El fragmento brillaba tenuemente. Aún cálido y frío a la vez. Aún vivo de una forma aterradora. Y Levi es el único que no se inmuta cuando pulsa débilmente bajo la tenue luz de la linterna. Erwin observó atentamente el fragmento. Tantas preguntas, y tan pocas respuestas. Los misterios se desvelaban a una velocidad alarmante. Necesitaban respuestas, y rápido. ¿Qué vas a? Wall Rose. Campo de refugiados. Era de noche. Tiendas de refugiados salpicaban los campos. Los supervivientes murmuraban en sueños. Las patrullas de la guardia eran escasas. Los soldados estaban exhaustos por el caos. El ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa, inquietante y pesada. No muy lejos del lugar, una figura sombría se acercaba a las tiendas médicas. Sus movimientos eran silenciosos y sigilosos, pero su respiración era lenta y ansiosa. Una luz verde los envolvió. En lugar de la figura sombría, apareció una misteriosa criatura con alas y dos ojos verdes brillantes. Acto seguido, la persona convertida en criatura voló hacia las tiendas de campaña, con un único objetivo en mente. Atravesando numerosas tiendas y sorteando a la policía militar allí apostada, finalmente alcanzó su objetivo. Se deslizaron dentro de una tienda donde dormía un joven moreno, herrido pero respirando con normalidad, con el Omnitrix parpadeando suavemente en su muñeca. Otra luz verde los envolvió, transformándolos de nuevo en humanos. Miraron al desprevenido chico dormido, vacilantes, visiblemente emocionados, mientras se quedaban mirando fijamente al chico, a Eren. Pero negaron con la cabeza, disipando cualquier duda que pudiera haber en sus mentes. Tenían trabajo que hacer. Simplemente se acercaron a la cuna, se arrodillaron y tocaron directamente el Omnitrix. Un suave pitido resonó en la tienda de campaña. Unos minutos después, la figura se asomó por la tienda. Al ver el precio, cargaron a Eren en brazos y abandonaron el campamento de refugiados, moviéndose sigilosamente para evitar llamar la atención de los guardias. Se llevaron al dormido Eren lejos del campamento. Y lo llevaron al interior del bosque. Lejos de la civilización. Mientras tanto, Grisa Yager, oculto en lo profundo de los bosques a las afueras de Trost, aprieta con fuerza su maletín médico, donde guarda el suero de titán. Sabe que el momento se acerca y que pronto llegarán con Eren. Su rostro refleja una mezcla de arrepentimiento y determinación. Pero sabe que tiene que hacerlo. La humanidad estaba en juego, el universo estaba en juego. Si no lo hace, toda esperanza estará perdida. Capítulo 8. Perdóname, aunque nunca lo recuerdes. Perdón por cada, lo sé, error. No debería llevar esto, ojalá fuera otra manera. Si no lo haces, EVRIONWILLDIE. Por RGIVME, Vive, como WVRIOU, solo deseo ahora. Promesa, algún día, entender. Tu WILL ser /HUNTD. Odiado, NEVR será LONE, promesa, más fuerte de lo que crees, Eren, yo. NOTA WAPON MYSON. Yo LOVIOU, Eren. Descansa ahora, padre, tu parte ha terminado. Ren, Eren. Un jadeo escapó de los labios de Eren al despertar bruscamente. La respiración entrecortada dejó sus pulmones agitados, como si se hubiera ahogado en algo más profundo que el agua. El sudor se le pegaba a la piel como una segunda capa. Eren se incorporó de golpe en la pequeña litera, acurrucada en un rincón de la tienda, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La tienda estaba en penumbra, iluminada solo por los rayos del sol de la tarde que se filtraban a través de la lona. El polvo flotaba en el aire como fantasmas. Un sueño.
murmuró Eren para sí mismo, con la voz ronca. El sueño, no, las voces, aún resonaban en su interior, pero ya se desvanecían, dejando solo fragmentos. Perdóname, vivir, serás cazado, no un arma. Eres mi hijo. Esa era, la voz de mi padre. Y la de otra persona. Eren se llevó la mano a la cabeza. Sentía que debía saberlo. Pero no podía comprenderlo. Solo un sueño. Solo él. Eren se estremeció, se frotó la cara y se quedó paralizado. Esperar. Sin vendajes. Sus dedos recorrieron la piel tersa donde antes había profundas heridas. Luego, su brazo derecho, antes destrozado y vendado, se flexionó sin dolor. Incluso los moretones de su batalla contra el titán acorazado habían desaparecido. ¡Qué demonios! Sus dedos temblorosos recorrieron de nuevo su rostro, rozando su mandíbula, su pómulo. Sin vendajes. Sin dolor. Luego, otra vez a su brazo derecho. Se flexionó. Se aferró. Sin rigidez. Recordó el dolor abrasador de su brazo roto, la mordedura de la mandíbula del titán, el amasijo desgarrado de músculo y hueso. Pero ahora, nada. Sin vendajes. Sin cabestrillo. Solo piel pálida e impecable. ¿Qué? Estaba, entero. Eren contuvo el aliento presa del pánico. No, 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 esto no está bien, se agarró la muñeca, apretando con fuerza como si temiera que los moretones reaparecieran con solo intentarlo. Pero su piel estaba tersa, intacta. Ni un rasguño donde los escombros afilados le habían destrozado el antebrazo. El chico se hundió más en la cama, esperando que las costillas rotas le rozaran los músculos internos. Pero su cuerpo no se resistió. Ningún dolor agudo recorrió su columna. Ningún ardor recorrió su extremidad herida como se suponía que debía hacerlo. Su rostro, entero. Su brazo derecho, intacto. Su cuerpo, sanado. ¿Qué me está pasando? Susurró tembloroso, mirando sus dedos como si no fueran suyos. El brillo verde en su muñeca le llamó la atención. El extraño dispositivo incrustado en su brazo, aún inactivo, pero con un leve pulso, como si también hubiera respirado. Preso del pánico, Eren se apresuró a volver a vendar las heridas que tenía cerca de la boca, alrededor de su rostro y brazo, con las manos temblando. Si alguien viera esto, sería, la solapa de la tienda crujió. Mikasa estaba allí de pie, sosteniendo un cubo de agua, muy probablemente para él. Sus miradas se cruzaron. La mirada de Mikasa se posó en las vendas recién puestas que sostenía en sus manos, y luego en su brazo, ya curado, mientras se movía. El cubo se le cayó de las manos, derramando su contenido en el suelo. Eren apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mikasa prácticamente lo abrazara con fuerza, arrodillándose junto a su cama. Eren. Mikasa. Mikasa no lo soltó, su agarre se intensificó, sus brazos temblaban a su alrededor, su frente presionada contra su hombro como si temiera que él se hubiera desmayado. «¿Estás despierto?», dijo Mikasa con voz débil y temblorosa. Eren contuvo la respiración, no por dolor, sino por otra razón. Instintivamente levantó los brazos para devolverle el abrazo, y se quedó paralizado de nuevo. Eren no sabía qué hacer. En vez de eso, sus dedos se aferraron a la manta. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», murmuró finalmente. «Estuviste inconsciente 4 días». La voz de Mikasa se quebró. «Pensábamos que no volverías a despertar». Eren parpadeó ante la revelación, con el corazón encogido. 4 días. Eso era el doble de los días que había estado inconsciente. No con el aspecto que tenía su cuerpo ahora. No con cómo se sentía en ese momento. Debería seguir al borde de la muerte. «Estoy bien», mintió. «Solo, me duele». Levantó un brazo como para demostrar la mentira, esforzándose por no inmutarse cuando Mikasa finalmente se apartó para mirarlo. Sus ojos recorrieron inmediatamente su cuerpo. Sin cabestrillo. Sin moretones. Sin vendajes. Solo un trozo de tela blanca, toscamente atado alrededor de su codo y mandíbula, claramente envuelto por él mismo, y mal hecho. Sus labios estaban apretados formando una fina línea. «Eren», dijo lentamente. «¿Dónde están tus heridas?». Él apartó la mirada. «Deben de haberse curado rápido». Mikasa frunció el ceño. «Los brazos rotos no se curan en menos de una semana. Estuviste inconsciente y con fiebre hace solo 3 días. Tu cuerpo estaba muy caliente, demasiado caliente, de hecho». «Solo tuve suerte», murmuró Eren, apartándose un poco. «No le des tanta importancia». Pero Mikasa no respondió. En cambio, le acarició suavemente la mejilla, rozando la que había estado desgarrada días atrás. «Ahora, impecable», susurró, más para sí misma que para él.
Cuando te atendieron por primera vez, dijeron que no deberías haber sobrevivido. Tenías el pulso débil. No respirabas bien. Eren apretó los puños a sus costados. Bajó la mirada, sintiéndose como un extraño en su propia piel. No debía haberlo hecho. Mikasa lo miró fijamente. No digas eso. ¿Sabes que es verdad, Mikasa?, espetó Eren con voz tensa. Este aparato. Las criaturas en las que puedo transformarme. Y ahora esto, eso no es normal. ¿Una persona normal no puede hacer eso? Tras las palabras de Eren, se produjo un silencio abrupto. En realidad, Eren no estaba enfadado. Simplemente estaba frustrado, confundido, y asustado. «¿Estás viva?», dijo Mikasa en voz baja, rompiendo el silencio. «Eso es lo que importa». «¿En serio?», preguntó Eren, más bajo esta vez. «¿Y si esto que llevo en la muñeca es la única razón por la que estoy aquí? ¿Y si ya no soy yo?». Mikasa abrió la boca para responder, pero Armin entró por la abertura, jadeando ligeramente y agarrando con fuerza las raciones de pan. «Mikasa. Tengo raciones de pan, mi abuelo». Se detuvo en seco al ver a Eren sentado, con los brazos al descubierto. Sin rastro de vendajes. Y despierto. Su rostro reflejó una mezcla de asombro y confusión. «Eren, ¿tú, estás bien?», preguntó Armin con voz esperanzada pero cautelosa. Eren forzó una sonrisa. «Completamente bien». Armin se acercó, entrecerrando los ojos al ver que no había heridas. Al principio no dijo nada, simplemente se aproximó lentamente a la cama de Eren, tratando de comprender lo sucedido. Su mirada se posó en el Omnitrix, que aún emitía un tenue brillo verde. «Creo que esto me curó», admitió Eren finalmente en voz baja. «Completamente». Los ojos de Armin se abrieron de par en par. Eso tiene sentido. «Lo vi palpitar durante tu coma, yo no lo pedí», murmuró Eren. «Simplemente sucedió. Sin mi permiso. No me lo merecía». «No tenías por qué hacerlo», dijo Armin en voz baja. «Estás vivo. Eso es lo único que importa ahora». Eren bajó la mirada hacia su brazo, ahora ileso. Mikasa y Armin le decían lo mismo para tranquilizarlo, pero, a decir verdad, él no sentía lo mismo. «Apenas has comido», dijo Mikasa, sentándose a su lado, sin dejar que se apartara. «¿Te duele algo?». Eren vaciló. Volvió a mirar su brazo. Luego, la dulce mirada de Mikasa. Estaba cansada. Su bufanda le colgaba suelta alrededor del cuello. Le temblaban ligeramente los dedos. Probablemente había dormido poco para cuidarlo. Forzó una sonrisa. «No. Solo, me duele. Nada grave». Antes de que nadie pudiera abandonar la tienda, Armin volvió a hablar, pero su tono era reflexivo y serio. «Tenemos que volver a vendarte», dijo Armin con franqueza. Eren parpadeó. «¿Qué?». «Tus heridas», Armin señaló el cuerpo de Eren, o al menos, lo que todos creen que debería estar ahí. «Si alguien fuera de esta tienda te ve caminando completamente curado, entrará en pánico. Harán preguntas. Preguntas que no podemos responder. Todavía no. Piénsalo. Un brazo roto apenas se cura en menos de 6 días. Ni siquiera en una semana». Mikasa asintió con gravedad. «Últimamente ha habido tensión en el campamento de refugiados desde que no despertaste. La policía militar ha estado patrullando el campamento con más frecuencia de lo habitual. ¿Que te recuperes de esas heridas en 6 días? Sería demasiado sospechoso como para ignorarlo». Un profundo silencio se instaló entre ellos. «Si sales ahí fuera ahora mismo, sin dolor, sin cojera, sin cabestrillo», continuó Armin, «la gente empezará a murmurar. Los médicos, quizás incluso la policía militar. Podrían encerrarte. Estudiarte. Te temerán». Mikasa apretó la mandíbula ante esas palabras. Jamás permitiría que eso le sucediera a Eren. No mientras ella estuviera presente. Entonces, Armin se arrodilló junto a la cama y comenzó a recoger los vendajes que Eren había intentado agarrar. «Vamos a hacer que parezca que nada ha cambiado. Actuarás como si aún estuvieras herido. Véndate la mandíbula, mantén el cabestrillo. Camina despacio». Eren vaciló, tragando saliva con dificultad. «Eso es, mentir». Pero Armin negó con la cabeza. «Es sobrevivir», respondió Armin. «Solo por ahora». Le devolvió con cuidado las tiras de lino a Eren. «No tienes que hacer esto solo. Te ayudaremos». Mikasa ya se disponía a vendarle el codo a Eren de nuevo. «Déjanos protegerte esta vez». Eren bajó la mirada hacia sus manos. Manos que deberían estar rotas, sangrando, temblando. Pero no lo estaban. Lentamente, asintió. «Bueno.
Eren no lo dijo en voz alta, pero por alguna razón, ¿por qué sentía que algo más estaba en juego? Eso no le cuadraba en absoluto. Lo carcomía. Recordó una mano. La silueta difusa de una figura. Verde y negra, pero, sobre todo, recordaba las palabras de aquel sueño. No soy un arma, fuera de la tienda de campaña, campamento de refugiados. El cielo era de un gris opaco con una tenue luz solar que se filtraba entre las nubes. El campo de refugiados era un mar de miseria. Familias hambrientas se acurrucaban bajo refugios improvisados mientras un niño lloraba pidiendo pan. Eren estaba sentado en las afueras de la fila de refugiados, donde la gente recogía raciones. Pan, verduras secas, agua. El ambiente estaba cargado de dolor y agotamiento. Los soldados se movían entre la multitud, dando órdenes, evitando el contacto visual si era necesario. Eren caminaba más despacio de lo habitual, envuelto en un abrigo prestado y vendajes, mientras los refugiados se apresuraban a recoger raciones de comida de los carros militares. Se mantenía cerca de los bordes, tratando de ignorar cómo la gente bajaba la voz a su paso. Era inquietante ver a un niño tan herido. Cerca de allí, 2 policías militares miraban con desprecio a un anciano cojeando. Sigo sin entender por qué estamos alimentando a esos malditos refugiados. El segundo policía militar se apoyó en un carro, burlándose. TCH. Más bocas que alimentar. Deberíamos haber dejado que los titanes eliminaran a los débiles. Cuantos menos, mejor. ¿Verdad? ¿Por qué estos sí pudieron vivir? Eren se quedó paralizado. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos, ya curados, se pusieron blancos. Con la mano que aún sostenía, se dirigió hacia los soldados. Repítelo, gruñó Eren en voz baja. Los 2 diputados se giraron, sin esperar que nadie los confrontara. El mayor arqueó una ceja. ¿Tienes algún problema, mocoso? La voz de Eren era baja y quebradiza. ¿Crees que queríamos huir? ¿Que elegimos perder nuestros hogares? El primer diputado sonrió con sorna. No vi a ninguno de ustedes en el frente cuando cayó el muro María. No lo hagas. La mano de Mikasa se cerró suavemente alrededor de la muñeca de Eren, quien lo había seguido desde el momento en que intuyó lo que estaba a punto de hacer, con Armin siguiéndola de cerca. Su voz era tranquila, pero peligrosa. Pero Eren no la escuchaba. ¿Crees que no he perdido nada? Ladró. ¿Crees que queríamos que nos metieran en estas tiendas mientras tú te quedas detrás de muros de piedra? Eren, intentó decir Armin, déjalo ir, mi madre sobrevivió, gruñó Eren. Sobrevivió, y aún así tuvimos que ver a gente morir de hambre a nuestro alrededor. No tienes ni idea de lo que estás hablando. El segundo diputado, más joven, se burló. Quizás debería haberse quedado. Una boca menos que alimentar. Antes de que Mikasa pudiera detenerlo, Eren estaba listo para abalanzarse sobre él, dispuesto a darle una paliza. Fue entonces cuando una figura familiar apareció, poniendo una mano delante de Eren y los policías militares. Vamos, muchachos. No es momento de armar un escándalo. Una mano canosa se posó sobre el hombro de Eren, manteniendo una distancia prudencial entre el enfurecido preadolescente y los oficiales de la policía militar. El anciano apretaba con firmeza, su voz era un murmullo grave que reflejaba décadas de supervivencia tras los muros. Era el abuelo de Armin. Tranquilo, hijo, murmuró el abuelo Arlet, dirigiendo la mirada a los diputados con una expresión que no era ni hostil ni sumisa, simplemente cansada. Estos muchachos están agotados. Largas jornadas vigilando las bodegas de vinos de nobles ingratos mientras nosotros nos morimos de hambre. El rostro del diputado mayor se torció. Cuida tu lengua, viejo. El abuelo Arlet soltó una risita, pero no tenía gracia. Mantuvo su cuerpo ligeramente inclinado frente a Eren, como un escudo humano. Sí, lo cuidaré. Igual que tú cuidas a estos refugiados en lugar de ayudarlos. Señaló con la cabeza a una familia cercana. Una madre intentaba calmar a un bebé que lloraba sin leche. Pero claro, sigue discutiendo con un niño medio muerto. ¡Qué heroico! El rostro del joven diputado se enrojeció, pero su compañero lo agarró del brazo. Olvídalo. Es una pérdida de tiempo. Se marcharon, pero no sin que el mayor lanzara una mirada prolongada al rostro vendado de Eren. Un instante de silencio siguió a la desaparición de los policías militares. Entonces el abuelo Arlet dirigió su atención a Eren. Eren, dijo, bajando la voz para que solo el trío pudiera oírlo. Tienes el temperamento de tu madre y la terquedad de tu padre. Una combinación realmente peligrosa. Su mirada se posó en el Omnitrix, medio oculto bajo la manga de Eren. Sobre todo ahora.
Eren se puso rígido. Sabía a qué se refería el abuelo de Armin. El abuelo Arlet observó a otro grupo de policías militares que patrullaban el campamento de refugiados, y parecían más vigilantes. Como si buscaran algo. Observó las heridas mal vendadas de Eren y suspiró. Vamos a llevaros a los tres de vuelta con Carla antes de que cavéis una tumba más profunda. El trío asintió y comenzó a caminar mientras el abuelo Arlet los seguía, no sin antes echar una mirada de reojo a los policías militares que merodeaban por los alrededores, apartando rápidamente la mirada cuando uno de ellos se giró hacia él. No me gusta lo que está pasando. Esto no puede ser bueno. El anciano pensó para sí mismo mientras se bajaba el sombrero. El camino hacia las tiendas médicas estaba repleto de refugiados. Con la mirada perdida, susurrando. Ese es el niño con heridas graves, está mucho más herido de lo que pensaba, su cara, pobrecito. Eren mantuvo la cabeza baja, pero apretó los puños. Pobrecito. Como si fuera una víctima indefensa. Como si no hubiera luchado. La mano de Mikasa rozó su codo, un gesto silencioso y firme. El abuelo Arlet caminaba delante, con la postura relajada, pero sus ojos notaron la tensión que sentía su abuelo desde que un número inesperado de policías militares patrullaba el campamento de refugiados. Tenía una hipótesis sobre el motivo, pero quería estar seguro. Armin se acercó a su abuelo, con la voz baja. Abuelo, ¿crees que los policías militares están aquí, por los rumores sobre un monstruo de cristal que luchó contra el titán acorazado? Terminó el abuelo Arlet secamente. Sí. He oído los rumores, mejor que no nos enteremos. El silencio volvió a reinar cuando llegaron a su destino. La tienda de Carla era más pequeña que las demás, ubicada cerca del borde del campamento. En el instante en que Eren apartó la solapa, ella se movió, olvidando por completo las muletas, y se lanzó hacia adelante con un jadeo. Eren. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que ella lo aplastara en un abrazo, sus dedos temblorosos acariciando su cabello. Su cuerpo se estremeció contra el de él mientras lo sujetaba con fuerza, desesperadamente, como si pensara que podría perderlo de nuevo. «¿Estás despierto?», dijo con la voz quebrada. «No despertaste durante 4 días seguidos». Estaba tan asustada. «Pensé que te había perdido», susurró en su hombro. Eren se quedó paralizado al contacto. Luego, lentamente, hundió el rostro en su hombro. Olía a antiséptico y sudor, pero en el fondo, a hogar. «Lo siento, mamá», murmuró. Carla se apartó un poco, acariciándole el rostro. Sus pulgares recorrieron los bordes de sus vendajes, mientras sus ojos buscaban, ¿estás bien? No. Ya no soy humano. Oí hablar a un titán. Oigo la voz de mi padre en sueños. Y me aterra en qué me está convirtiendo este aparato. Sí, mintió. La mirada de Carla se dirigió rápidamente a la oreja de su hijo. Está roja. Está mintiendo. Eren, insistió Carla con voz severa pero preocupada esta vez. ¿De verdad estás bien? Esa pregunta quedó en el aire por más tiempo. Eren bajó la mirada hacia sus manos. Hacia su piel curada. Hacia la marca que brillaba tenuemente bajo su manga. El Omnitrix, ahora desvanecido. Yo, no lo sé, dijo con sinceridad. Creo que, oí a mi padre, susurró Eren. Me estaba hablando. Se estaba despidiendo. Mikasa y Armin se miraron. El abuelo Arlet había permanecido callado todo el tiempo. Carla se sentó a su lado, cautelosa y preocupada. Eren, puede que tu cerebro estuviera intentando comprender lo que te ha pasado. El trauma. El titán. Quizás incluso, no, mamá, dijo Eren con voz más firme. Esto no fue solo un sueño. Dijo algo sobre ser odiado, perseguido, pero no estar solo. Bajó la mirada hacia el dispositivo que llevaba en la muñeca. Todo lo demás, después de eso, se sintió borroso. Silencio. Afuera, el crujido de los carros y el murmullo de los desplazados llegaban con la brisa. Las manos de Carla se detuvieron sobre los hombros de Eren. Contuvo la respiración al ver un destello metálico asomar por debajo de su cuello. Un brillo plateado contra su piel sonrojada. Esa forma, sus dedos se movieron antes de que pudiera pensar, apartando la tela con la delicadeza experta de una madre. La llave de grisa, colgaba de un fino cordón de cuero alrededor del cuello de Eren. Sus dientes estaban desgastados por el tiempo, pero su peso era inconfundible. «¿Esta es la llave del sótano?» Eren, susurró, con la voz quebrándose, ¿de dónde sacaste esto? Eren parpadeó, confundido, antes de bajar la mirada. Sus propios dedos tocaron la llave como si la viera por primera vez. ¿Qué? ¿Cuándo vi? Eren la miró en silencio, atónito. Esto no estaba aquí antes.
Mikasa se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus penetrantes ojos. Esa es, la llave del sótano. Las manos de Carla se quedaron suspendidas en el aire, inseguras. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no le salió ninguna palabra. Luego miró a Eren, con la voz apenas un susurro de incredulidad. Recuerdo que tu padre se fue con la llave antes de partir a su viaje de negocios. Estoy segura de que la llevaba puesta. ¿Cómo llegó hasta aquí? El abuelo Arlet se aclaró la garganta. Carla, se avecinan problemas. Hace 4 días, la capilla Reis, iluminada por velas, se esconde en las profundidades de una remota región boscosa. Ha anochecido. Los temblores de la guerra aún resuenan débilmente en los muros de piedra, y la tensión se cierne como humo en el aire tenue. Una joven de larga y exuberante cabellera negra como el ónix se arrodilló ante el altar de la antigua capilla, su manto blanco rozando el suelo. Sus brillantes ojos violetas miraban a lo lejos, como si trascendieran el tiempo, los recuerdos y la sangre. Era Frieda Reis, la verdadera reina de las murallas. Los muros, vuelven a caer. El pecado sobre el que construimos, se derrumba con ellos, susurró Frieda para sí misma. Unos pasos resonaron tras ella. Rod Reis, su padre, salió del túnel con semblante sombrío. Han llegado. Los titanes han traspasado el muro María. Shigansina está perdida. Todo el muro María está destruido. Trost será el siguiente. Frieda apenas reaccionó a la noticia mientras permanecía arrodillada. Sí. Lo sentí. Sus gritos, aún resuenan aquí, dijo, llevándose una mano al pecho. Debemos actuar. Debes actuar. Este es nuestro momento para recordarle al pueblo que solo la línea Reis puede protegerlos. El gobierno está sumido en el caos. Los nobles se pelean como perros. Necesitamos que les demuestres fortaleza, dijo Rod, acercándose con expresión cada vez más agitada. La agarró del hombro, esperando que le prestara toda su atención. ¿Y qué significa para ti la fuerza, padre? Preguntó Frieda en voz baja, con el brillo de sus ojos más intenso. ¿Mandíbulas de titán desgarrando más carne? ¿Más mentes pervertidas por una falsa paz? Rod apretó su agarre sobre el hombro de ella. No hables con acertijos. No podemos darnos el lujo de la filosofía. El pueblo necesita orden. Esperanza. Necesitan a su reina. La voz de Rod flaqueó cuando Frieda se giró para mirarlo de frente. ¿Qué esperanza les damos cuando mentimos sobre los muros, sobre la historia, sobre todo? ¿Quieren que vuelva a hacer alarde de su ignorancia como si fuera misericordia? Rod suspiró. Esto no llevaba a ninguna parte. Hay algo más. Se ha visto un nuevo titán. No es de Marley. No es de aquí. De un verde cristalino, como un diamante. Luchó contra el titán acorazado. Y casi lo vence. Era monstruoso, pero controlado. Preciso. Las guarniciones ya han empezado a llamarlo el guardián del muro. Su voz estaba teñida de desesperación. Los ojos de Frieda se abrieron ligeramente. No nació en este mundo. Igual que aquel de la capilla. El rostro de Rod se tornó sombrío. Entonces comprenderás por qué debemos exterminarlo. La gente hará preguntas. Si no controlamos la historia, alguien más lo hará. Quizás digamos que es un demonio con forma de titán. Un presagio destinado a sembrar el caos dentro de las murallas. Frieda miró a su padre con una mirada de acero. No seré tu símbolo de control. Rod se sintió frustrado con las respuestas de Frieda. Entonces nos condenas. ¿Crees que el juramento del rey te protegerá cuando nuestros enemigos ya no sean hombres ni siquiera titanes, sino algo incomprensible? Siguió un tenso silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. Hasta que Frieda rompió el silencio. Había un chico, no podía ver su rostro, solo, luz verde. Él está en el centro de todo esto. No Marley. No la iglesia. Él. Un chico que carga con el peso de un mundo que no es el suyo. Esto intrigó a Rod Reis. ¿Qué chico? Su nombre, no podía oírlo. Lleva consigo algo más que los recuerdos del titán fundador. Más que sangre. Algo extraño. Algo ancestral. Frieda se dijo a sí misma. Más tarde esa noche, Frieda se sentó sola en sus aposentos reales. Abrió un diario oculto y comenzó a escribir. Notas sobre el titán de obsidiana, los caminos fracturados y su temor. Si lo que sentí es cierto, entonces incluso el titán fundador podría perder sentido pronto. Hay algo en esa luz verde que no entiendo. Una señal, un código, un diseño que nunca estuvo destinado para nosotros. Ya no somos el centro de esta historia. Al día siguiente, Rod Reis se agitó cada vez más al oír las palabras de Frieda.
Sin embargo, lo que realmente lo inquietaba era la aparición de este nuevo titán. El titán de cristal, que claramente no pertenecía a los recuerdos heredados de los reyes ni a su linaje real. Estaba decidido a recuperar el control antes de que el pueblo se uniera en torno a este protector desconocido. Frente a él se encontraban algunos altos funcionarios y nobles de su confianza. La luz de las velas proyectaba profundas sombras sobre el rostro de Rod. Todos los presentes estaban en lo profundo del cuartel general de la Policía Militar del Interior. Ahora entienden las implicaciones. Hay titanes entre nosotros, gracias al titán colosal y acorazado María que derribó el muro. Pero hay uno nuevo, nunca antes visto. Uno al que la gente ya llama el titán de cristal. No podemos permitir que esta anomalía quede impune, dijo Rod, observando atentamente cada reacción de los oficiales presentes. Sin embargo, un noble se mostró indeciso. Este titán de cristal, obsidiana, quiero decir, defendió la muralla. Luchó contra el titán acorazado. Los rumores ya se extienden rápidamente, la gente ya lo considera un héroe. Así llamaban héroes a los demonios que vivían dentro de las murallas. Y mira lo que pasó, dijo Rod con frialdad. ¿Sabemos quién lo controla?, preguntó un oficial de la policía militar. Rod negó con la cabeza. Todavía no. Pero lo sabremos. Comencemos la vigilancia de todos los refugiados restantes de Shigansina. Ese ser aberrante seguramente se coló dentro de las murallas. Es imposible que desaparezca así sin más. Murmullos y miradas se intercambiaron entre todos los presentes. ¿No deberíamos centrarnos también en buscar a los usuarios de titanes acorazados y colosales? ¿O es que? Eso puede esperar, interrumpió Rod secamente. Por ahora, debemos centrarnos en esta criatura. Es demasiado peligrosa como para dejarla suelta. Es mucho más pequeña que un titán promedio, pero según los informes, es mucho más letal. De hecho, puede que ni siquiera sea un titán. Podría ser algo peor. Un noble arqueó las cejas con confusión. Si es lo que creo que es, ¿por qué no dejarlo en manos de tus caballeros? La pregunta del noble quedó suspendida en el aire como una espada desenvainada. Los labios de Rodrey se tensaron, con los dedos entrelazados frente a él. Antes de que pudiera responder, una sombra surgió de la esquina de la habitación. Una figura vestida de azul medianoche, cuya presencia había pasado desapercibida hasta entonces. Un hombre alto y de hombros anchos, con cabello castaño con mechones plateados recogido en un moño de guerrero. Una espesa barba, cuidadosamente recortada, enmarcaba un rostro curtido por batallas invisibles. Su capa, de un índigo intenso con bordados plateados, ondeaba al moverse, dejando entrever la armadura pulida que llevaba debajo. Una coraza grabada con el escudo de Reis, brazales con glifos alienígenas y un símbolo de infinito. Pero eran sus ojos los que inquietaban a todos. De un dorado pálido, como los de un depredador, pero rebosantes de un carisma que hacía que los hombres se inclinaran hacia él cada vez que hablaba. No tomaremos ninguna medida precipitada, dijo el hombre de cabello castaño con voz tranquila y atronadora mientras se adentraba en la luz de las velas. No hasta que confirmemos que es realmente esta obsidiana. Los nobles se tensaron. Un oficial de la policía militar se burló. ¿Y quién eres tú para dictar? La mano de Alderic descansaba sobre la empuñadura de su espada. El aire crepitó. Rod alzó una mano, silenciando la sala. Sir Alderic y sus caballeros han servido al linaje Reis desde el comienzo de las guerras de los titanes. En otras palabras, durante más de 100 años. Sus caballeros solo me responden a mí. Su mirada recorrió la mesa. Si dudas de su autoridad, dudas de la mía. Un instante de silencio. Eso es imposible. Este hombre ha vivido más de un siglo. Si se trata de la misma criatura de la capilla, continuó Alderic, mientras sus dedos recorrían el pomo de su espada, entonces terminaré lo que empecé. Con un silbido de acero, desenvainó su espada. Shin. La espada silbó al deslizarse fuera de su vaina. La hoja no era de un acero común. Plateada y brillante, pero inquietantemente oscura en los bordes, como si la luz misma se negara a detenerse en ella. Runas palpitaban tenuemente a lo largo de su acanadadura. Los nobles retrocedieron, no por miedo, sino por algo más profundo. Terror instantáneo. Aquello no era un acero común. El aire mismo se distorsionó a su alrededor, como si la espada cortara la realidad con su sola existencia. Los ojos dorados de Alderic brillaron bajo la inquietante luz del alma. Anoche corté fragmentos del cuerpo de una criatura muy parecida. Si esta obsidiana es la misma abominación que profanó nuestros terrenos sagrados, giró la hoja, cuyo filo silbó.
Entonces aprenderá por qué la ira de la humanidad perdura más que las estrellas. Rod Reis volvió a dirigir su atención a los nobles y funcionarios presentes, visiblemente conmocionados. Caballeros, este es Sir Aldrich, líder de los Caballeros Eternos. 6 meses después, zona de trabajo en terreno baldío, Southern Wall Rose. El sol del mediodía pendía como una moneda fundida sobre los páramos, abrasando la tierra agrietada y las espaldas de los refugiados que trabajaban bajo su resplandor. Una brisa tenue traía el olor a tierra removida, sudor y desesperación. El olor a supervivencia. Arrastraba la tierra seca por los páramos desolados del sur de Wall Rose. Tierras de cultivo antaño exuberantes, ahora agrietadas y grises por la ceniza, salpicadas solo por trincheras excavadas a toda prisa y cultivos agonizantes. Cientos de refugiados se agachaban, arando la tierra polvorienta según las órdenes del Ministerio del Interior. Para garantizar un mayor suministro de alimentos, habían dicho. Era solo otra forma de asegurarse de que los quebrantados siguieran quebrantándose. La pala de Mikasa Ackerman golpeaba el suelo con precisión mecánica, con un ritmo nítido e ininterrumpido. Llevaba las mangas remangadas hasta el codo, el pelo oscuro recogido en una coleta corta que se le pegaba a la nuca por el sudor, y un pequeño sombrero para protegerse del sol abrasador. Su pañuelo rojo estaba desteñido pero intacto, aunque ahora tenía varias manchas de tierra. Se secó el sudor de la frente con el codo, apretando con fuerza el mango de la pala con los dedos. Ella, junto con Armin y Eren, formaban parte de la pareja asignada a un pequeño rincón de los campos, cerca del borde de un barranco poco profundo. El trabajo era duro y repetitivo. Cavar, arar, regar, plantar, una y otra vez. Miró a su derecha, queriendo ver cómo estaba Eren, pero encontró su puesto vacío, otra vez. Sus labios se apretaron en una fina línea mientras observaba el puesto de trabajo abandonado de Eren. Un surco de tierra a medio labrar, una azada desechada que apenas se había usado. Lo que llamó la atención de Mikasa fue el montón de trapos colocados estratégicamente. Visto desde lejos, parecía un niño agachado. Mikasa exhaló por la nariz. Tercera vez esta semana. Se suponía que debía estar aquí. Ella se lo había dicho. Carla se lo había dicho. 3 veces. Incluso asintió, hizo ese falso saludo serio que creía que lo hacía parecer mayor. Y sin embargo, ni rastro de polvo en la cabeza. Ni una sola queja. Solo el vacío, unas cuantas hierbas y un disfraz disimulado. Mikasa lo soportó en silencio, pero Eren, él volvió a desaparecer. Suspiró. Su suspiro era una mezcla de exasperación y cariño. Se secó la frente con el codo. El pequeño sombrero que llevaba proyectaba una suave sombra sobre sus fríos ojos grises mientras escudriñaba el paisaje circundante. Mikasa se giró en silencio hacia uno de los niños vecinos que también estaba trabajando en el campo. «Armin, ¿has visto a Eren?», preguntó Mikasa. Armin interrumpió su tarea de cavar y la miró parpadeando. «Dijo que estaba buscando agua», respondió Armin. «¿Y cuánto tiempo lleva exactamente fuera a buscar agua?», preguntó Mikasa. «No mucho. Quizás, probablemente solo se esté tomando un descanso», dijo el chico rubio con voz débil, aunque ambos sabían que los descansos de Eren no tenían nada que ver con el trabajo real. Mikasa señaló sin decir palabra los trapos disfrazados de manití. Uno se volcó con el viento, dejando al descubierto un palo que lo sostenía. Armin no se esperaba eso. ¿Cuándo había sostenido Eren eso? Armin hizo una mueca cuando el palo que sostenía se partió en dos y cayó al suelo con un golpe seco y lastimero. Armin y Mikasa se miraron, sabiendo lo que eso significaba. «Vale, sí. Definitivamente no salió a buscar agua». «Eren», murmuró entre dientes. «Iré a buscarlo». Eso dijo Mikasa mientras dejaba la pala y se marchaba. Sus pasos apenas se oían mientras pasaba junto a bidones de agua agrietados y carros abandonados hasta llegar al borde de la zona de trabajo. Revisó el cobertizo de herramientas, la sombra bajo el árbol donde a él le gustaba echarse la siesta, incluso el bebedero. Nada. Mikasa entrecerró los ojos pensativa. ¿Dónde podría estar exactamente? Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, algo llamó su atención. Un leve movimiento en el barranco, seguido de un extraño resplandor. La tierra se movió de forma antinatural, como un líquido deslizándose sobre sí mismo. Mikasa se agachó y miró hacia abajo, alcanzando a ver algo pequeño y encorvado que se movía entre las grietas y las piedras en un silencio inquietante. Ahí estaba.
Una criatura diminuta, de aspecto alienígena, con piel gris lisa, grandes ojos brillantes y dedos largos y ágiles, vestía un pequeño mono ajustado de color marrón y una pequeña bufanda roja. No es la bufanda de Mikasa. Solo la añadí porque se ve adorable. Sostenía un palo del doble de su tamaño mientras se movía sigilosamente entre barriles oxidados y cajas rotas como una sombra, con un propósito definido. No era exactamente Eren, pero era él. O algo así. Mikasa se quedó mirando fijamente. Luego parpadeó. ¿Me estás tomando el pelo? Mikasa saltó por la pendiente con la facilidad de una experta, aterrizando con un suave golpe en una cornisa de piedra. ¿A dónde se dirigía exactamente? Siguiéndolo de cerca, Mikasa rastreó a la pequeña criatura gris hasta un arroyo apartado tras una loma. Lo suficientemente lejos para evitar las patrullas, pero lo suficientemente cerca para regresar corriendo si fuera necesario. Era un cobertizo militar abandonado. Y Eren estaba usando el palo que tenía para forzar las puertas. Mikasa se acercó sigilosamente y luego se agachó tras una pila de barriles rotos. Observó cómo la criatura, parecida a una rana, inspeccionaba su entorno antes de entrar. ¿Qué hace exactamente hasta aquí?, se preguntó Mikasa. Bueno, obtendría las respuestas directamente de esa persona. Dentro del cobertizo oscuro y lleno de polvo, pilas de cajas etiquetadas como clasificado se alzaban imponentes sobre una diminuta figura gris encaramada en lo alto de un barril, que garabateaba frenéticamente notas en pergaminos robados con una pluma del doble de su tamaño. Vale, murmuró con voz aguda y rápida. Si la producción de energía de esta maquinaria aumenta al escanear titanes, entonces tal vez, La puerta del cobertizo se abrió de golpe. La luz del sol enmarcaba la silueta de Mikasa, y su sombra engullía por completo a la pequeña alienígena. Eren. La criatura parecida a una rana se quedó paralizada al oír su nombre. Lentamente, giró la cabeza 180 grados con un leve crujido para ver a Mikasa cerniéndose sobre él, con los brazos cruzados. Sus grandes ojos verdes y saltones se abrieron aún más por la sorpresa. Las notas musicales cayeron al suelo debido al viento que entraba en el oscuro cobertizo. No Eren, respondió la criatura con una voz aguda y distorsionada, como un susurro chillón a través de una cámara de eco. Definitivamente no es él. La expresión de Mikasa apenas cambió, solo se arqueó ligeramente su ceja izquierda. Irradiaba incredulidad en oleadas. Obviamente sin creerlo, Mikasa se arrodilló y, con una mano, agarró a Eren por la espalda del mono como si fuera un gatito travieso, manteniéndolo a la altura de sus ojos. Oye. Advertencia la próxima vez. Eren chilló en protesta mientras colgaba en el aire, agitando patéticamente sus extremidades mientras intentaba escapar del agarre de Mikasa. Eres ligera, dijo Mikasa. Como un gato hecho de papel mojado. Eren se retorció. No soy un gato. Tu madre te dijo que no usaras el dispositivo de forma imprudente, dijo Mikasa con severidad. Eren se cruzó de brazos, indignado y a la defensiva. Esto no es imprudente. Esto es investigación. Estoy aprendiendo todas sus capacidades, ¡ay! Mikasa lo sacudió suavemente. Faltaste al trabajo. Otra vez. ¿Y no le prometiste a la tía Carla que no te transformarías a menos que fuera una emergencia? Eren refunfuñó al oír el recordatorio. Arar la tierra no recuperará el muro María. La ciencia sí, y esto es una emergencia. Estoy a punto de desentrañar los secretos de este artilugio. Hizo un gesto con sus manitas, casi dejando caer la pluma que aún sostenía. La ciencia no impedirá que los soldados apostados se den cuenta de tu ausencia, replicó Mikasa con voz inexpresiva. Eren se cruzó de brazos de nuevo, arrugando la nariz. Están demasiado ocupados holgazaneando. Además, dejé un señuelo. Un montón de trapos. Corrección. Un montón de trapos estratégicamente colocado. Mikasa suspiró, pero la comisura de sus labios se crispó. Lo colocó en la palma de su otra mano como a la pequeña criatura que era y recogió sus notas del suelo, hojeando los extractos de las notas. El ADN de los titanes, probablemente, está corrompido. El dispositivo sigue fallando en los escaneos. El blindaje del titán acorazado era débil en las articulaciones, las púas de obsidiana funcionaron. Los titanes tienen memoria fotográfica. Caso de memoria sonriente. Contraataques para titán acorazado y titán colosal. Titán puño, probabilidad inferior al 60%, el titán colosal mide 60 metros de altura, el vapor podría ser su arma. Inferno, entre el 50 y el 83,2%. Riesgo de sobrecalentamiento debido a la reacción en cadena. Una sola frase tachada destacó en el caso de Mikasa.
¿Y si vuelvo a fracasar? La mirada de Mikasa sobre él se suavizó mientras los ojos de Eren se posaban en el suelo. Puedo explicarlo, dijo con una voz débil y temblorosa, casi como si se sintiera culpable. ¿Era esto lo que le había estado rondando por la cabeza desde entonces? ¿Aquel día aún le atormentaba hasta ahora? ¿Tienes miedo?, dijo Mikasa con voz suave, teñida de preocupación. Eren estaba a punto de defenderse. No tenía miedo. Solo, el titán acorazado golpeó a Obsidian con el dorso de la mano en el aire, estrellándolo violentamente contra un edificio. El agarre aplastante del titán sonriente lo elevó hasta la altura de su boca, listo para devorarlo. La abyecta sensación de impotencia. Abandonó la farsa de la rebelión y suspiró. Unas líneas verdes que recorrían sus alargadas sienes grises palpitaban tenuemente. Simplemente, odio sentirme inútil. Arar la tierra no me devolverá el muro María, necesito ser más fuerte. Antes del próximo ataque, dijo Eren con un tono que solo podía describirse como un gorjeo alienígena lleno de culpa. Mikasa no respondió de inmediato. En cambio, se sentó con él en la palma de su mano, mientras el viento susurraba a través del barranco fuera del cobertizo y un par de gorriones revoloteaban sobre sus cabezas. Luego dijo en voz baja, sé que odias fingir que todo está bien. Mikasa miró a Eren, que aún no había levantado la cabeza. No está bien. Pero eso no significa que puedas desaparecer. Además, tienes 10 años, le recordó Mikasa mientras le daba un suave golpecito en la frente a Eren. No te preocupes demasiado. Eres solo Eren. Un Eren muy molesto y desobediente que aún tiene que terminar de arar su parte del campo de arriba. El ambiente se animó cuando Eren soltó una carcajada. Un extraño resoplido en esta forma. Pero era justo lo que Mikasa buscaba. ¿Pero qué pasa si el peligro llega y no estoy preparado?, murmuró Eren en voz baja. Mikasa guardó sus notas en el bolsillo y lo llevó hacia la puerta. Entonces entrenaremos juntos. No solos, a escondidas. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si alguien te ve, Eren? ¿Y si alguien de la policía militar está cerca? Los ojos saltones de Eren parpadearon confundidos. Nadie llega tan lejos, pero podrían. Mikasa se subió la bufanda, que era diminuta, hasta cubrirle la cara. ¿Eres listo, Eren? Más listo que esto. Eren se irritó ante esa idea, y sus orejas, ¿los galvanos tienen orejas? Se crisparon. Perdón. Soy intelectualmente más inteligente en esta forma. Pero estás actuando sin razón, Eren. Andas por ahí sin darte cuenta de que podrían verte, dijo Mikasa sin rodeos, hiriendo el orgullo del joven Galván. Precisamente por eso elegí esta forma. Esa es la ventaja. Exclamó, alzando los brazos en su forma alienígena. Soy rápido, silencioso, pequeño, puedo infiltrarme en cualquier sitio, aprender cosas y cartografiar el terreno. ¿Sabes cuánto de la zona de refugiados ya he explorado? Sé dónde se almacenan todos los suministros. Incluso encontré el lugar secreto donde los policías militares fuman. Las cejas de Mikasa se crisparon. ¿Esa es tu excusa ahora mismo? Eren infló su pequeño pecho con indignación. Cerebros es la criatura perfecta para agentes solitarios. Y yo estaba a punto de terminar de descifrar esto. Oye. En cuanto salieron al exterior, Mikasa lo arrojó al abrevadero que tenía al lado. Tras un destello verde, apareció un Eren humano, jadeando y con la ropa completamente empapada. ¿Para qué fue eso?, gritó Eren molesto. Mikasa le lanzó una toalla seca. En realidad, no fue por nada, solo pensé que necesitabas refrescarte. Era una completa mentira, solo lo hizo por diversión. Gracias, dijo Eren en voz baja, sorprendiendo a Mikasa, lo necesitaba. La chica de cabello negro asintió levemente. De nada. Vamos. Todavía tienes que terminar tus filas. Se puso de pie y le tendió la mano. Eren la tomó y juntos volvieron a subir hacia el campo, con el cálido sol de la tarde en sus espaldas, olvidando por un instante el peso de los secretos. El sol se había puesto lo suficiente como para proyectar largas y torcidas sombras sobre el páramo que llamaban tierras de cultivo. El polvo se arremolinaba en el aire con cada ráfaga seca, adhiriéndose a los rostros sudorosos y a las mangas desgastadas de los refugiados que trabajaban sin descanso. Eren caminaba pesadamente junto a Mikasa, con las mangas desaliñadas sobre el vendaje que le cubría la muñeca. El Omnitrix, que una vez resplandeció con una promesa alienígena, ahora estaba oculto bajo una áspera tela de lino y el silencio. Eren se había envuelto la muñeca con una tira de tela vieja, escondiendo cuidadosamente el dispositivo, ahora ajeno a la realidad, bajo capas de vendaje. Flexionó la mano distraídamente.
El abuelo y la madre de Armin dijeron que lo mejor sería ocultarla así, para evitar llamar la atención. Lo has envuelto demasiado apretado, dijo Mikasa, bajando la mirada. No importa, murmuró Eren. No lo volveré a usar. Hoy no. Mientes fatal, dijo Mikasa en voz baja, aunque su tono no denotaba reproche alguno, mientras el lejano sonido de herramientas de madera raspando la tierra seca llenaba el silencio. Eren la miró de reojo. No miento. Ayer te convertiste en un gigante de 4 brazos para cargar un cubo de agua. Armin me lo contó. El rostro de Eren se puso rojo de vergüenza. Eso fue por eficiencia. Emitió un leve tarareo, lo más parecido a una risa que había soltado en todo el día. Por supuesto. Te creo. No es cierto. Al llegar a la cima de la ladera que dominaba los campos de cultivo, filas de refugiados encorvados se movían como sombras bajo el cielo abrasador. Niños demasiado pequeños para levantar palas recogían piedras, mientras los ancianos tosían en mangas que parecían más agujeros que tela. El suelo que trabajaban estaba agrietado y apenas retenía la humedad. Parecía más una tumba que un campo. Eren apretó la mandíbula. No se estaba recuperando. Apenas sobrevivía. Observó cómo una anciana se detenía a mitad de una excavación, tosiendo con fuerza en su manga. Un muchacho, no mucho mayor que él, cojeaba por la hilera, arrastrando una azada improvisada. La mirada de Eren se ensombreció. No estamos arreglando nada, dijo en voz baja. Solo nos estamos pudriendo más despacio. Mikasa no respondió. Simplemente le puso una mano en la muñeca, la que tenía la venda. Un recordatorio silencioso para que mantuviera la calma, breve pero reconfortante. Aquí seguimos, dijo. Eso tiene que significar algo. Estaban a punto de llegar a su parcela asignada cuando una voz familiar resonó en el aire seco, y la calma se desvaneció rápidamente. Muévete, idiota. Un adolescente pasó tambaleándose, cargando 2 cajas de grano podrido. Casi chocó con ellas, lo que provocó que una de las cajas se le cayera con un fuerte golpe, derramándose su contenido en la tierra. Mierda. Gruñó el chico, mirándolos con furia. Era Bran, uno de los chicos mayores del pueblo, el que siempre le había hecho la vida imposible a Armin en Shingansina. Delgado y con las mejillas hundidas por el racionamiento, magullado por tantas peleas, pero aún con esa misma mueca burlona, aún comportándose como una mueca envuelta en piel. ¿Recuerdan al chico rubio que estaba entre el trío que molestaba a Armin en el episodio 1 de la primera temporada de Ataque a los Titanes? Sí, es él. Vaya, si no es el enano con su perro guardián, se burló Bran. Eren se puso rígido, con los hombros temblando y los dientes apretados. ¡Cuidado!, advirtió Eren. Bran se encogió de hombros fingiendo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes dos holgazaneando en la sombra? Algunos de nosotros sí trabajamos. No me culpes por decir la verdad, niño de maná. Mikasa dio un paso al frente sin decir palabra, con la mirada fría. Apártate. Bran la miró con una mueca de desprecio, evaluándola, luego, sabiamente, dio un paso atrás. ¿Sigues escondiéndote detrás de tu guardaespaldas, Yeager? ¿Sigues fingiendo que importas? Replicó Eren. Bran arqueó una ceja. Mucho mejor que ese patético ratón de biblioteca que tienes como amigo. Eren apretó los puños y sus ojos se oscurecieron de ira. Vete. Ups, dijo Bran secamente. No quise ofenderte. Se agachó para volver a meter el grano en la caja, murmurando. Era de esperar que te ablandaras una vez que se derrumbaran las paredes. No cambias, dijo Eren con voz baja pero amenazante. Incluso ahora, sigues siendo el mismo cobarde, metiéndote con gente más pequeña que tú. Bran levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer, eh? Eren abrió la boca, pero Mikasa tiró suavemente de su manga. No aquí. No ahora. Así que Eren se limitó a mirar a Bran, con una mirada llena de furia. Serás el primero en huir cuando regresen los titanes. Bran se estremeció, apenas, y luego se dio la vuelta murmurando una maldición, arrastrando las cajas hacia el cobertizo de almacenamiento. Permanecieron en silencio un momento más. No le pegaste, dijo Mikasa. Eren suspiró. No tenía ganas de que me asignaran otra vez a la limpieza de las letrinas. Armin no querría que peleáramos por él, dijo Mikasa en voz baja. Sí, dijo Eren, más bajo ahora. Pero a veces, de verdad quiero hacerlo. Mientras veía a Bran marcharse, un recuerdo vívido golpeó a Eren como una patada en las costillas. Un recuerdo que no se desvaneció ni siquiera al llegar al campo.
Hace 6 meses, el día de la caída del muro María, no podía creer que acabara de dejar a su familia allí atrás, pensó Eren. En aquel entonces era Obsidiana, una fuerza imparable de cristal que se abría paso entre las ruinas de Shigansina. Los titanes caían ante sus fragmentos de diamante y los civiles huían a su amparo. Pero en medio del caos, un grito rompió el uno que reconoció al instante. «¡Suéltame! ¡Alguien! ¡Ayuda!». Era un adolescente rubio con el pelo puntiagudo. Obsidian estaba al borde de la calle, observando cómo el titán finalmente acorralaba al joven, extendiendo sus sucias manos hacia el pobre muchacho, que no tenía a dónde huir. Era Bran. El matón cabecilla que había atormentado a Armin durante años, que lo había golpeado por defender a su amigo cuando tenía 9 años, que se había burlado diciendo los débiles atraen a los débiles como si fuera la verdad absoluta, ahora sollozaba como un niño mientras un titán de 7 metros lo arrastraba hacia sus fauces por el tobillo. Los otros dos no parecen estar con él, dado el caos. Supongo que no eran tan cercanos como creían. O tal vez, ya fueron devorados por titanes. Durante un oscuro y glorioso segundo, Eren vaciló. Que se muera. El pensamiento se deslizó por su cuerpo, venenoso y dulce a la vez. Bran se lo merecía. Le había hecho la vida imposible a Armin. Se había reído cuando lo golpeaban. No era nadie. Pero entonces los ojos de Bran se clavaron en el cuerpo cristalino de Obsidiana. No con esperanza, sino con horror. La misma mirada que le había dirigido a Armin cuando lo acorralaba en callejones. La comprensión golpeó a Eren como agua helada. Él cree que me iría. Quizás debería, y por eso no pudo. Con un gruñido, Eren se abalanzó. Unas púas de diamante se clavaron en la muñeca del titán, obligándolo a soltar a Bran en el aire. El chico cayó al suelo con fuerza, retrocediendo a trompicones mientras Obsidiana desmantelaba al titán con brutal eficacia, decapitándolo con una hoja cristalina, para luego girarse y encararlo. Bran miró fijamente al guerrero alienígena, temblando. «¿Tú, qué eres?». La voz de Obsidian era como el estruendo de un glaciar. «Corre». Bran no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Huyó sin siquiera un gracias por encima del hombro. Solo puro terror animal. Eren lo había dejado ir, ya pensando en la siguiente crisis, pero la vergüenza de esa vacilación le carcomía el pecho como la podredumbre. En la actualidad, lugar de trabajo en un terreno baldío. Los dedos de Eren se crisparon alrededor del mango de su azada. «Serás el primero en huir cuando regresen los titanes», le había espetado a Bran. Hipócrita. Él también corrió. Directo hacia el peligro, sí, pero aún así dejó atrás a su madre preocupada. Dejó a Mikasa y Armin evacuando sin él. Casi muere en vano al final. ¿Valió la pena salvar a Bran? El chico seguía siendo un bastardo. Seguía burlándose como el imbécil que es. Seguía haciendo hervir la sangre de Eren. Pero ese día, por un instante fugaz, Bran había sido humano. Solo un niño aterrorizado que no quería morir. Y Eren, a pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que dejara que el karma siguiera su curso, había elegido ser mejor. «Eren. Estás distraído», dijo Mikasa en voz alta a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Eren parpadeó. El páramo, el polvo, la figura de Bran que se alejaba. Todo cobró nitidez de repente. Sí. Solo estaba pensando. Mikasa lo observó y luego señaló con la cabeza su parcela a medio cultivar. «De verdad, tienes que darte prisa». Eren gimió. «Lo sé». Ahora se arrepentía de haber salido. Aunque Mikasa lo estuviera ayudando en ese momento, ya que ella había terminado su parte hacía rato. En el extremo de su campo asignado, un hombre se desplomó en medio de una excavación. Nadie se detuvo a ayudarlo, no por crueldad, sino por agotamiento. Al mismo tiempo, 3 hombres adultos discutían por algo, pero desde la distancia no podían distinguir qué era. Armin se unió a sus 2 amigos, observando el alboroto. Se secó el sudor de la frente. Tercera pelea hoy cerca de los almacenes de grano. ¿Por la comida?, preguntó Mikasa. «Por la comida sin gusanos», corrigió Armin. «Cada vez están peor». Eren apretó los puños. «Se supone que deberíamos estar reconstruyendo, no muriéndonos de hambre. Esos malditos diputados no ayudan en nada. Siguen quedándose con la mitad de la cosecha y pretenden que trabajemos horas extras». Armin y Mikasa se miraron. «En realidad, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Lo único que podemos hacer es esperar lo mejor». Eren exhaló, apretando la azada con más fuerza. «Sí, supongo que tienes razón. Necesito hacerme más fuerte para poder marcar la diferencia de verdad».
Eso era todo en lo que Eren podía pensar mientras observaba el entorno sombrío que parecía desprovisto de vida.